¿Qué Doctor, tal? bueno, Buenas tardes. ¿Cómo están están? hablando de Qué los gusto, qué gusto verlos. Estábamos aquí ¿Qué tal? hablando Buenas tardes. de esto. Buenas tardes. Estamos aquí haciendo un poco de introducción de las familias acá de Excelente. México, del noreste, de Jalisco, de Gracias Michoacán. por... Muy bien. Bienvenido, doctor. Queremos que nos platique Gracias. esa parte que pues usted tan, pues, ¿cómo diremos? Pues de manera oportuna vio Sí, de esta ley de Primo de Rivera que de alguna claro manera que sí. es como el inicio, ¿no? De todos estos procesos sefarditas. Y como Claro que dice sí. usted, Encantado. Sí, Yuri y Sergio, ¿verdad? Claro que sí. así, Encantado, Sergio. Ya doctor, hablamos. mi primo Claro que sí. Sergio, él es He seguido. de mi Claro que sí. lado de Jalisco. Claro que sí. Hemos seguido con atención todo su canal. Somos admiradores y suscriptores. Les aconsejamos a a todas las personas en España, en América, el que se suscriban y haremos también promoción, por supuesto, del canal. Y encantado de todos los temas que tratan son muy interesantes. Estamos encantados de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Gracias, bienvenido, doctor, porque pues bueno, usted es Gracias. una autoridad en la materia en estos procesos, ya tiene experiencia y Gracias. años, ¿verdad?, de haberlo hecho, y pues su visión y su entendimiento del proceso es importantísimo para Y que la gente lo haga. gracias, claro que sí. Pues miren, según como han estado ustedes ya platicando en todos estos programas, en el programa de hoy, sobre las familias, ¿verdad?, sefardíes de Michoacán y ¿verdad?, y de Guadalajara, de Jalisco, pues como saben ustedes, en todo México, como fueron después de la expulsión de los sefardíes por los Reyes Católicos, después de 1492, como saben todos ustedes, muchísimas, cientos y cientos de sefardíes emigraron a América desde 1492. Y entonces ya en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, hoy en día también, los nietos también de españoles, ¿no?, descendientes de sefardíes, pues se han instalado en en toda América y especialmente en la zona de ustedes, ¿no? Mucho, porque fueron muchísimos españoles, como saben, y entonces ahora muchos mexicanos descienden de esas familias que inicialmente fueron allí, a América, ¿no? Y por genealogía, como ustedes investigan también, pues se demuestra con las líneas genealógicas de La Garza, de Montemayor, Treviño, de Pedro Pacho, de tantas otras. Y luego, pues tan interesante, hemos tenido ocasión de empezar la nacionalidad sefardí, alguna familia de Michoacán, de Cotija, concretamente, descendientes de allí, de las 25 familias, ¿verdad? Si no me equivoco, en el libro que ustedes conocerán bien, Tierra Morenica, y otras investigaciones que se han hecho y otros trabajos y todo lo que han trabajado ustedes sobre Michoacán, tantas familias también sefardíes que hay allí, ¿no?, de descendientes. Y la verdad es que es muy interesante porque, como dice Yuri muchas veces en sus investigaciones, en sus trabajos, me acuerdo del trabajo de los Garza, tan brillante, y tantos otros que ha hecho y la tesis doctoral que está preparando ahora, le animamos mucho con ella, pues el que efectivamente que se investiguen nuevas líneas genealógicas, ¿verdad, Sergio? Ustedes verán también, hablará con muchos amigos y muchos familiares que serán de distintos apellidos, que a lo mejor no se han investigado tanto. Entonces yo les animo mucho aquí desde España a todos los investigadores de América que hacen una gran labor, el que investiguen nuevos apellidos, nuevas líneas, ¿de acuerdo? Con independencia de que las instituciones más oficiales o menos de España las hayan aceptado aún no, porque hay que digamos, abrir camino, porque al final serán aceptadas, porque lo importante es el acreditar un antepasado sefardí de todos esos años, porque dense cuenta que ahora le explicaremos el decreto de 1924, de Primo de Rivera, toda la evolución que ha habido estas décadas, que para demostrar el origen sefardí, dense cuenta que no hay que demostrar que descienden de los expulsados en 1492, porque en esos años, claro, muchos que fueron expulsados emigraron luego por toda América, en el norte de Europa, se fueron también a los Balcanes, ¿verdad?, a Turquía, se fueron también a Grecia, a Yugoslavia, también a Marruecos, a muchos sitios. Ahora varios millones de sefardíes de todo el mundo, de los 15 millones de judíos, son, eso es, como digo, de origen sefardí, pero claro, tantos cientos de miles que se convirtieron al catolicismo, entonces cambiaron sus apellidos, y ahí es donde están ustedes con su gran trabajo. Todos los que eran Leví, Cohen, Toledano, Abulafia, tantos apellidos, cambiaron luego a García, a Fernández, a López,
a Montemayor, a Arza, a Treviño, a tantos, tantos apellidos de todos ustedes, que ustedes dicen, ¿y cómo somos de origen sefardí? ¿Cómo puede ser posible? Si somos ahora católicos o somos evangélicos, ¿cómo es posible que descendamos de judíos? Pues es porque, claro, en 1492, como todos saben también, el 20% de la población en España, en Sefarad, era de origen sefardí. Era muchísimos aquí en Zaragoza, en Barcelona, en Gerona, en Toledo, en Sevilla, en tantos lugares, eran de origen sefardí. Entonces, muchos de ellos se convirtieron al catolicismo, por lo menos la mitad. Pero es que no solo es los descendientes de sefardíes expulsados. Es que en 1460, 1480, 1450, 1420, 1300, 1200, muchos sefardíes se convirtieron ya al catolicismo. Entonces, la ley de sefardíes es un concepto muy importante que quiero que conozcan todos ustedes. Para tener derecho a la nacionalidad sefardí no hay que ser descendiente de los expulsados, porque de la Garza, claro, no se convirtió en 1492, fue 10 o 20 años antes, ¿no? De la familia o más. Ustedes lo sabrán mejor. Pedro Pacho, tantas líneas que se han investigado, se convirtieron unas décadas antes. Entonces son descendientes de sefardíes originarios de España. Que ese concepto es muy importante, no de los expulsados. Los expulsados fueron desde 1492. Entonces, muchos sefardíes se habían convertido ya las familias en Extremadura, en Castilla, en Aragón, en muchos sitios, en las décadas anteriores a la expulsión. En muchos. Ya saben ustedes las persecuciones que hubo contra los judíos en 1390 y 91, 92, ¿verdad? Sobre todo en la corona de Aragón, en Castilla, y muchísimas conversiones hubo entonces, en todos esos años. Entonces, todos los descendientes de entonces, incluso los de Maimónides, en el siglo XI, siglo XII también, que fueron al norte de África, ¿no? A Marruecos, otros sitios, pues todos los descendientes de Maimónides, aunque estén en el norte de África desde hace ya 800 años, tienen también origen sefardí, y son sefardíes originarios de España, tienen derecho a la nacionalidad sefardí. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de este concepto, que hay que demostrar con la genealogía que trabajan también ustedes, tantos siglos, ¿no? Que las personas tienen origen sefardí, pues entonces es donde se tiene derecho a presentar la solicitud de nacionalidad española. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros el concepto que transmitimos en todas nuestras conferencias, en nuestros vídeos, todas las explicaciones que hacemos a los clientes, pues es que, como todos saben ustedes bien, España ha tenido una ley sefardí muy famosa, que es la ley 12-2015, que ha durado entre el 2015 y el 2019. Entonces, desde octubre del 2019 ya no se pueden empezar expedientes de acuerdo con esa ley, que es la ley famosa, la que todo el mundo conoce, y todo el mundo dice, España ha cerrado, ya no hay ley sefardí, solo ya terminó en octubre del 2019, ¿no? Pues claro, la respuesta es que esa ley terminó ya. ¿De acuerdo? Y por ella unas 150.000 personas pues han solicitado la nacionalidad y de ellas ya cerca de 70.000 han sido aprobadas, ¿no? Pero, claro, esa ley terminó ya. Entonces, mucha gente se piensa que dice, claro, al acabar la ley de España, solamente está la de Portugal, que ha sido un paralelo. Empezó también en el 2014, también con una ley parecida a la española, y ahora se ha dado casi por finalizada. Pero claro, y la pregunta es, ¿y hay ley española? ¿Existe España? ¿Es algo que es como un montaje? ¿Es algo que no es verdad? ¿Cómo va a haber España si solo ha habido estos 7 años, estos 8 años? ¿No ha habido? Pues claro, la respuesta es que no. La respuesta es que España que siempre ha tenido ley sefardí, es decir, que no ha terminado España. Es decir, que España siempre está abierto, y siempre está abierto porque ya desde hace casi 100 años, el año que viene será 100 años del decreto de 1924, del general Primo de Rivera, ¿de acuerdo? España ha tenido ley sefardí, siempre en su historia, en las últimas décadas, ¿de acuerdo? Entonces, en esos años, ya hace ya 100 años, había un movimiento muy importante en España, que ustedes en sus investigaciones veo que lo citan, todos esos precedentes, la ley del 2015 lo cita en su exposición de motivos, ya había un movimiento a favor de los sefardíes en España, en la cultura, en la política, en muchos lugares, ¿no? Pues ya había una gran parte de la opinión pública en España que ya desde 1870, 1880, ya con la Primera República, ya se empezó a hablar ya de la libertad religiosa en España, las primeras sinagogas, se les dieron ya autorizaciones, y entonces ya se empezó a hablar ya de que los sefardíes era su patria, que era España, que era Sefarad, y que había que volver de nuevo a sus orígenes, ¿no? Entonces ya con ese movimiento importante, en 1924, el general Primo de Rivera, que era el jefe del Estado entonces, aprobó el importante decreto de 1924, ¿de acuerdo? De nacionalidad española sefardí. Lo tengo aquí, lo voy a enseñar a todos los televidentes, y lo ha encontrado mi esposa hoy, porque lo habíamos estudiado hace años, pero este documento es súper importante, esto mucha gente no lo sabe, lo voy a enseñar ahora a todos ustedes. En el proyecto de ley de la ley 12-2015, que es este, ¿de acuerdo? Ya lo verán, se lo mandaré luego también por PDF a ustedes.
cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó este proyecto inicialmente y luego Rafael Catalá, en el artículo 1, ¿de acuerdo? En el apartado, lo tengo aquí, en el apartado D, dice que tendrán derecho a la nacionalidad sefardí, esto es muy importante, los descendientes de la ley de 1924. Esto mucha gente no lo sabe. En la ley que se ha aplicado todos estos 4 o 5 años, tan famosa, a los que ya lo empezaron por 1924, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, que muchos ya viven en España, están en el norte de África, están en los Balcanes, están por toda América, pues tienen derecho a la nacionalidad española. Es decir, que el decreto de 1924 ha sido muy citado en todas estas décadas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la misma ley 12-2015, en el proyecto de ley, luego se refundió con el artículo 1, de acuerdo, a los descendientes del decreto de 1924 se les otorga una preferencia para sacar la nacionalidad española, sefardí. Como si hubiera derivado, ¿verdad? Bueno, La de 2015 se derivó un poco de esa. eso se deriva de eso. En la exposición de motivos yo les aconsejo a todos los televidentes que miren la ley 12-2015, lo miren en el Internet, en Google, en el Boletín Oficial del Estado y se lean muy bien la exposición de motivos. Porque claro, la gente solo conoce lo del notario, lo del viaje a España, los requisitos, todo, pero claro, la exposición de motivos explica muy bien toda la historia de los sefardíes y explica todo esto que estoy diciendo, el año 1924, en los años 40, en los años 50. Entonces se explica muy bien que en ese año cerca de 3.000 sefardíes, lo dice el mismo, lo he visto ahora, yo sabía que eran entre 2.000 y 3.000 por los datos que teníamos, lo que hemos investigado en nuestros archivos, pero aquí dice 3.000. El proyecto de ley de ley 12-2015 dice que 3.000 personas obtuvieron ya la nacionalidad sefardí por el decreto de 1924, entre el 24 y el 29. Y ese decreto parece que iba a acabar, pero llegó, ya saben, en los años 30 del siglo pasado, llegó Hitler al poder en Alemania, pues empezó la persecución de los judíos en toda Europa, en Hungría, en Checoslovaquia, en Francia, en Alemania mismo, claro, en Grecia, en tantos países. Entonces, los cónsules españoles en los países europeos, Sanz Briz, que era de aquí de Zaragoza, aquí tengo varios libros, y no, los libros que ven aquí detrás hay muchos, son de ellos, a ver si algún día podemos hablar de alguno, les lo mando con antelación y ustedes seguro lo conocerán, y hay varios libros que explican todos los españoles que fueron concedidos por nacionalidad por carta de naturaleza en los años 40, ¿de acuerdo? Entonces, los cónsules españoles que estaban en Budapest, en Praga, en Grecia, en tantos otros sitios, salvaron la vida de muchos miles de sefardíes, de los alemanes, de los nazis, ¿de acuerdo? Entonces, al salvarles la vida, se continuó la vigencia y la aplicación del decreto de 1924. Entonces, a varias decenas de miles les dieron protección diplomática, a muchos de ellos, pero a muchos les dieron también la nacionalidad española sefardí por carta de naturaleza. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Mucha gente no lo sabe. Se piensa, España solo ha tenido estos 7 años pasados. Ya no hay. Es algo que ha terminado. No, señor, porque llevamos No, 100 años. En los años 40 se concedieron y tienen muchos libros, a ver si encuentro, si no alguno que encuentre aquí, se lo saco ahora y les enseño las fotos de los pasaportes de españoles que fueron concedidos por carta de naturaleza. En los años 40, 1943, 44, 45, le salvaron. España fue el país que más sefardíes salvó de los alemanes, más que Suiza, más que Francia, más que Inglaterra, más que Alemania, que fueron un poco neutrales, se lavaron las manos, como Pilatos, digamos, un poco. Sin embargo, España no, España, por muy franco que hubiera, muy general, muy dictadura que pudiera haber, que puede serlo, con las perspectivas de hoy, ¿no? de la valoración de los regímenes políticos, pero cierto, el objetivo es que España salvó a varias decenas de miles de personas de los alemanes. Serían los funcionarios, sería el gobierno, sería Franco, serían los cónsules, no se sabe quién fue el que estaba detrás. Pero lo cierto es que se salvó la vida a muchas decenas de miles de sefardíes, de judíos, y hoy lo saben, ¿eh? Y a España le querían declarar justo entre las naciones en Jerusalén. ¿De acuerdo? Por haber salvado a tantos judíos, a tantos sefardíes de esa barbarie de los nazis. Y muchos ahora nietos y muchos descendientes, gracias a Dios, viven gracias a esa actuación tan ejemplar de los cónsules españoles, que les dieron la nacionalidad por carta de naturaleza. Está en la película que la semana pasada compartimos con sí, Yuri y sí, tantos amigos, qué la bonito. de El Ángel de Budapest, que les aconsejamos, de 2011, hecha por Televisión Española, la pueden ver en internet, la pueden descargar en Televisión Española, se llama El Ángel de Budapest y es de la historia de Ángel Sanz Briz, ¿no? De Ángel Sanz y luego Briz, con B de Barcelona, que era el cónsul de Zaragoza en Budapest, allí en Hungría, que salvó la vida de más de 5.000 sefardíes de los alemanes y les dio a muchísimos de ellos la nacionalidad española por carta de naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces luego ya en el año 48, al acabar la Segunda Guerra Mundial, Franco pues aprobó un decreto ley que continuaba el decreto de 1924 de Primo de Rivera, que era de la nacionalidad sefardí por carta de naturaleza de los descendientes de Grecia y de Egipto.
de los sefardíes de Grecia y de Egipto, ¿de acuerdo? Eso lo pueden ver en Google, también en Internet, descendientes de Grecia y de Egipto, ¿de acuerdo? Que es otro decreto muy importante de 1948 que ha estado en vigor muchas décadas, ¿no? Y por ese decreto, ¿de acuerdo? De 1948-49, decreto ley, es cuando se le dio la nacionalidad a otros muchos miles de sefardíes, ¿no? Que estaban en Egipto, estaban en Grecia, estaban en Marruecos, estaban en Turquía, y muchos vinieron a Madrid, a Barcelona, a Málaga, a Valencia y a otros lugares de España, y ya con la cierta libertad ya dentro del franquismo, del régimen que teníamos entonces, se abrió un poco la libertad religiosa y se crearon varias sinagogas, en Madrid, en Barcelona, y muchos sefardíes pudieron venir, obtuvieron la nacionalidad. Nosotros conocemos a varios hijos, a varios nietos, y algunos que la obtuvieron de pequeños, ¿no? En esos años. Entonces ya obtuvieron ya más personas, ¿de acuerdo? La nacionalidad española por carta de naturaleza, sefardí, ¿de acuerdo? A partir del decreto de 1948-49. Lo pueden ver en Google, todo es decreto de Franco. Franco sería todo lo que sea, cada uno puede tener sus ideas, todo, pero que, claro, en los sefardíes es objetivo, aprobó ese decreto ley del año 48-49 de los sefardíes de Grecia y de Egipto, ¿de acuerdo? Entonces, con ese decreto ley también obtuvieron la nacionalidad varios miles de personas. Entonces ya pasamos los años 50, los años 60, 70 y llegamos a la democracia, a la actual democracia en España, ¿no? Con la Constitución del 78. Entonces, en la actual democracia, el artículo 21 del Código Civil regula la nacionalidad por residencia para los mexicanos que llevan 2 años legales, los argentinos, los nicaragüenses, los colombianos, y también para los estadounidenses que llevan 10 años, los de Canadá, los otros países, y luego dice nacionalidad por carta de naturaleza, ¿de acuerdo? Establece el artículo 21 del Código Civil. Entonces, este artículo, con distintas normas de desarrollo, reglamento de registro civil, circulares, la aplicación práctica en los últimos 50, 60 años, pues tienen un conjunto de normas que se llama, como se dice en España, el cuerpo normativo, que se dice, ¿no? Leyes, reglamentos, instrucciones que regulan la actual nacionalidad por carta de naturaleza sefardí. De acuerdo que son normas algo antiguas, ciertamente, porque la ley del 2015 ha sido un paréntesis en todos estos años, pero que siguen en vigor. Mucha gente no lo sabe. Se piensa que al acabar el 2009 la ley 12-2015 ya no hay sefardíes. No, señor. 100 años de sefardíes llevamos en España, ¿de acuerdo? Mucha gente no lo sabe. Pero es que esto es historia, lo miren en los archivos, miren documentos, miren todo, y España ha tenido siempre nacionalidad sefardí, siempre ha tenido, ¿de acuerdo? Entonces, al acabar la ley 12-2015, toda la normativa de carta de naturaleza que llevaba 100 años en vigor, no se ha derogado, nadie la ha derogado, porque es histórico, es que es algo que es como, la ley de Portugal es como si comparáramos pues un niño de 7 años o de 8 años, ¿no? Solo tiene desde el 2014, solo tiene 8 años. Entonces sí, está ahí, ha crecido, pero es muy verde, está como muy inmadura, porque es una ley, No tienen la muy poco, experiencia ni no la tiene nada. capacidad Sin embargo, de España, entonces es normal que la hayan acabado, o que estén ahí, que si siguen, que si no siguen, que si ley, que si recurso, no recurso, claro, es una ley muy verde, digamos, que está recién escudriñada, como decimos en España, recién, digamos, aprobada. Sin embargo, España tiene 100 años, desde 1924. El procedimiento sefardí, lo pueden ver en todos los archivos. Entonces, al tener una ley tan histórica, que estará anticuada, que hay que renovarla, que habría que aprobar una nueva más estable, ciertamente con la experiencia de la ley 12-2015, pero está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, al tener esta normativa España, pues mucha gente dice, no existe, o es falso, o es tal. Mírenlo, miren la historia, léanlo, vean los miles de personas aprobadas, ¿de acuerdo? Entonces, con toda esta experiencia, pues España, aunque tenga que reformar la ley, mejorarla, todo lo que sea, pero la realidad es que está este sistema ahora, la nacionalidad por carta de naturaleza, que no hay que confundirla con la carta de naturaleza de los deportistas, los artistas, los directores de cine, como digo yo en todas las pláticas y todas las conferencias que tenemos con clientes y con amigos, que la carta de naturaleza de deportistas se la dan a un jugador de fútbol, a un jugador de baloncesto famoso, se la dan a Benicio del Toro, el director de cine mexicano, no sé si a Carlos Slim, creo que también se la dieron a él, a personas así, a Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, y dan 5 casos al año, 10 casos al año, pero esa carta de naturaleza no tiene nada que ver con la carta de naturaleza de sefardíes. ¿De acuerdo? Mucha gente la confunde, ve las estadísticas oficiales y dice, carta de naturaleza, 5 casos al año, 10, ¿cómo me la van a dar a mí? Sí, claro, pero eso es la otra, no tiene nada que ver con la sefardí. Son otras normas, otro procedimiento, otro régimen, otra forma de regularlo, y que en carta de naturaleza, esta que les estoy diciendo, es muy discrecional, es un derecho de gracia. Es un derecho que lo da el gobierno como algo graciable, que es algo, la de los deportistas y todos los demás casos. Pero claro, la de sefardíes tenemos 100 años, tenemos decenas de miles de personas aprobadas, ¿de acuerdo? ¿Se le puede llamar igual como reparación histórica como se le llamó en 2015 o no? ¿Cuál? La de...
esta del 24, de 1924, como Claro, una es que es lo mismo. declaración Es que la del histórica. 2015 Es es lo una mismo. especie como de recopilación de tantos años de historia, ¿no? De sefardíes, ¿de Exacto, acuerdo? sí. Es esto, que si encuentro aquí la tesis doctoral, fíjese. Claro, y mucha gente me dice, aquí la tengo detrás, que me dicen, claro, aquí la tengo en casa, fíjese, me dicen, es que es un derecho de gracia, es discrecional, la Carta de Naturaleza. Vamos a discutir, si doctrinalmente que me venga alguien a poderme convencer de que la nacionalidad sefardí es un derecho de gracia, que es discrecional. Miren, la tesis doctoral mía, que estuve trabajando Guau, 6 años, 14 horas diarias, desde el 93 al 99, la hice sobre la discrecionalidad de la administración y el Ok. control guau. social en derecho Ah, administrativo económico. Y luego la publicamos en 2 libros, que es este, que se los traeré cuando nos podamos encontrar, Dios quiera pronto. Ay, qué Administración económica y padre. discrecionalidad es a David Ciriano, que es el 60% de la tesis. La tesis fue 900 páginas, esto es 600, son este libro sobre la discrecionalidad de la administración, por eso me doctoré en Derecho, 99, y luego la otra parte es el principio de legalidad, ¿de acuerdo? En Derecho Administrativo Económico. Por eso todas las circulares, las instrucciones, toda esta polémica que ha habido ahora con esto de los sefardíes de hace 2 años, claro. Miren, en esta materia un poquitín nos ha tocado estudiar, gracias a Dios, y nos ha dado Dios esta iluminación de haber trabajado esta materia para luego poder ayudar y apoyar a tantísima gente que ha tenido ahora que sacar adelante sus casos. Entonces, que no es discrecional, de verdad, que la nacionalidad sefardí es discrecional la carta de naturaleza de deportistas, de directores de cine, de artistas, porque es un derecho de gracia que lo da el gobierno a una persona en un mes, se lo da por ser él, por ser alguien que es especial para España, pero la sefardí no es discrecional, porque hay miles de casos aprobados y hay un precedente administrativo, ¿de acuerdo? Entonces, mírenlo, que está aquí, y aquí está explicado lo que es la discrecionalidad, el control judicial, qué actos son discrecionales, cuáles no, y es que es de los casos que no hay discrecionalidad, porque hay un precedente administrativo, ¿de acuerdo? En toda la regulación histórica de tantas décadas, ¿de acuerdo? Y por eso aconsejamos a la gente con prudencia, con un buen estudio de genealogía, porque mucha gente dice, por apellidos, yo me llamo Gómez, yo me llamo López, ¿ya tengo derecho a la nacionalidad sefardí? No, aún no. Hay que ver bien todo, en conjunto. Por llamarse López o llamarse García, uno no tiene derecho a la nacionalidad sefardí. Hay que ver los primeros 10 o 15 apellidos, a ver, hasta los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y es cierto que si no se encuentra genealogía porque se han destruido los archivos, se han quemado, no hay datos, es verdad que es un indicio importante el tener muchos apellidos, no los que están en las listas de Internet, sino los diccionarios principales sefardíes, que hay varios bastante buenos, ¿verdad? Ustedes los manejan muy bien, los genealogistas. Como este, a ver Bellatet, si no se ve. eso es, el diccionario de sobrenombres, ese es de los mejores que hay, ahí está, ¿de acuerdo? Tienen que mirar en fuentes rigurosas, en fuentes que hayan estudiado muy bien muchas personas que se han llamado de esa manera históricamente, sefardíes, ¿de acuerdo? Origen sefardí. Entonces, viendo muchos apellidos, no digo el apellido López, el apellido Gómez, el que tenga 15, 20 apellidos, que encuentre hasta tatarabuelos, ¿verdad? Ahora nos explicará Yuri, ¿verdad? Ahora te quiero hacer yo algunas preguntas también de cómo con tantos apellidos, ¿no? Se puede saber el origen sefardí, pues es un indicio, porque si el 20% de la población en 1492 era sefardí, pues claro, de 500 años después, una persona que tenga 20 apellidos, 30 apellidos que se hayan encontrado en sus generaciones y de esos 20, 15 sean sefardíes, estén en los diccionarios, hombre, algo de sefardí tendrá, aunque sea el 3%, el 5%, el 10%, es que por ADN le va a salir de la península ibérica, de España y de Portugal, un 60-70%. Entonces, si el 20% de la población era sefardí, lógicamente el 5, 7, 10, 15% va a ser sefardí. ¿De acuerdo? Pero Pero claro, lo mejor es encontrar genealogía. Si se encuentra, nosotros el 80%, el 90% de los casos que les ayudamos tienen genealogía bastante buena, con la que hacen y es ustedes, que todos ustedes, pero hay algunos que no se encuentran. Entonces, los que no se encuentran, hay que ver los apellidos, pero no uno, López o Gómez, sino todos en conjunto. Ver muchos, para que y sea además, objetivo, que sea un estudio motivado, que sea un estudio luego bueno, que sea eran, sólido. Bueno, eran peones de las haciendas. Entonces, aunque se claro apellidaba que sí, Garza, no es eso un es. Garza de sangre, de linaje, es Ahí un está, empleado de ahí, nada eso más es. que le dieron el nombre de Eso es que muchos apellidos pueden ser eso, puede ser que a lo mejor sea una persona originaria de América, pues a lo mejor una Ajá, persona indígena de raza. Es sí, verdad que ahora la tesis de Yuri, ¿verdad? Ahora nos dará muchas luces sobre todo esto, que tenemos mucho interés por conocer bien poco a poco todo lo que vaya investigando. Entonces es verdad que puede ser un empleado o puede ser una persona adoptada. Por eso, claro, un solo apellido no dice todo, es uno no, solo. Pero claro, el que exacto. tiene 10 apellidos o tiene 15,
en los 40 apellidos últimos, porque dense cuenta que los padres son 2, los abuelos son 4, los bisabuelos son 8, los tatarabuelos son 16, los Wow. segundos tatarabuelos son 32, los segundos son 64, Sí. 128, 256. Entonces, cuando se llega a 15 generaciones, ¿cuántos son? 500.000 personas, un montón, ¿no? 300, no sé cuántos son. Entonces, fíjense, solo con que un antepasado sea sefardí de sangre, ya tendríamos derecho a solicitar la nacionalidad. Y eso es Wow. algo, sí, impresionante, ¿eh? El otro día lo vi, creo que fue con Yuri mismo, que miré uno de los estudios y estuve, yo que soy de letras puras, que soy para los números, soy un poco, estuve multiplicando y digo, madre mía, pero si hasta 1492 hay 500.000 personas, 1 millón de antepasados tenemos, es muchísimo. Pues, madre mía, solo con que uno sea sefardí, ya tenemos derecho a la nacionalidad. No tiene que ser nuestro padre, ni nuestro abuelo, ni nuestra abuela, ni por parte de padre ni de madre, solo con uno. ¿De acuerdo? Entonces esto es impresionante. Entonces en América, por eso digo siempre yo, que de 400, 500 millones de personas de habla hispana, la raza hispana, yo me considero, todos los españoles, los hispanoamericanos, todos ustedes no tengan complejos en Estados Unidos ni en otros sitios de decir que somos hispanos, que somos la raza, la única del mundo que tenemos sangre hebrea, que tenemos sangre sefardí, que tenemos sangre judía. Por eso lo de los criptojudíos, ahora que hemos tenido ocasión de poder participar en alguna conferencia, es que es el futuro, ¿eh? Porque Israel solo son 7 millones de personas y en Estados Unidos 6,5 millones de judíos. Es una maravilla, es una bendición para el mundo que siga habiendo tantos judíos que se hayan salvado la vida después de tantas masacres, tanto que es una bendición, como dice siempre la Torá y dice la Biblia, ¿no? Pero que es que tenía que haber muchos más. Ahí estamos los hispanos, ¿eh? Porque para poder enriquecer también, aunque también haya una mezcla con el cristianismo, que también es una gran aportación a la civilización, y el islamismo, por mucho que se critique, son las 3 culturas, somos las 3 culturas del libro y tenía que haber una mayor, miren ahora los acuerdos de Abraham, ¿no? Con Emiratos Árabes, con los demás países, con Marruecos, a ver si ahora entra Arabia Saudita también, con Israel, es una maravilla eso, que se coopere con los árabes y se llegue a la paz, ¿no? Entre los hijos de Abraham, ¿no? Y que sean Isaac e Ismael, ¿no? Los acuerdos de Abraham, pues eso lo veo muy bien, pero dentro de eso, claro, el cristianismo y el judaísmo estamos muy cerca. Yo veo que ahí es donde hay muchísima gente en el mundo, ¿no? Y por eso el criptojudaísmo, el poder permitir que a mucha gente, a ver si en Israel se cambia también la ley, ¿verdad? Eso también lo comentábamos con Yuri alguna vez, y me acuerdo con Abraham García, no sé si vieron la entrevista que nos hizo hace unos meses, también muy bien, que le mandamos un abrazo desde aquí a Jerusalén, que ahora estarán en horario parecido a España, que el que se abra la ley en Israel también, para que mucha gente pueda volver también al judaísmo, si no el ortodoxo, el más conservador, el liberal, el mesiánico, todas las ramas son buenas, ¿no? Todas las que sirvan para unir el judaísmo, de acuerdo con todas las demás culturas del libro, ¿no? De la Biblia, ¿no? Que me parece muy importante. Todo esto, que va todo unido. No solo es la nacionalidad, es todo una cultura que llevamos ya Exacto. 2000 años desde nuestro Señor, desde Cristo, pero de antes, desde 5700 y pico, ya desde los primeros fundadores de Israel, también, que es algo que es histórico, ¿no? Para todo el judaísmo, todo eso, y eso lo tenemos que reconocer en todo el mundo, ¿no? Toda esa tradición que ha habido. Ha sido una enorme Sí, aportación de los judíos a la historia de la humanidad, ¿no? Tan brillante y tan importante, ¿no? exacto. Y es que en México, la verdad que se desconoce el origen. A un mexicano no le Sí, puedes preguntar quiénes fueron tus abuelos o bisabuelos, eso porque es. desafortunadamente la mayoría no sabe. Entonces, Claro que mucho sí. menos conocer que el origen de muchas familias es judío. Muchas. Claro Entonces, que sí. también es parte de eso, ¿no? De reconocernos y nuestros ancestros Eso y es. reconocerlos. Claro que obtener una ciudadanía española es un gran privilegio, ¿verdad? Porque Claro que sí. es como tener el pase el retorno a casa, porque Eso pues, es. de alguna manera, de algún punto salieron nuestros ancestros de allá, Claro pero que sí. también el reconocimiento de ellos, porque ellos sufrieron, ellos padecieron, Eso entonces es. como hay que honrarlos también, conociéndolos, reconociéndolos. Y nos falta mucho, en el noreste Eso mexicano es. sí tiene esta inquietud de reconocer a los ancestros, pero en Sí. Michoacán, Jalisco, Nayarit nos falta. Y Eso hay es. muchísimas familias, por supuesto, de este origen. Nosotros Eso tenemos es. esa línea de Jalisco, que Eso son es. altos y varios, ¿verdad? Pedro Pacho. Eso es. Entonces, pero Pedro Pacho, su papá, Diego Pacho, pues sí estuvo en la Inquisición directamente, que hasta tenemos el vínculo Claro. con Jorge Negrete, porque Jorge Negrete Eso también es. tiene ese Oh, Pedro Pacho, interesante, sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué ibas a decir, Sí. primo? No, estoy sorprendido por toda esta información porque obviamente, primero, tú me introduciste a ella y a mí me llamó al principio, aprendí de mis orígenes, ya lo he explicado en Sí. otros programas,
Y principalmente fue, lo que más me llamó la atención fue que no solamente venía de la línea de Michel, Godoy, Uribe y Corona, Sí, pero también obviamente comparto con Yuri, Saldívar, Parra y la descendencia de ella. eso es, Y luego voy viendo que ella y yo tenemos la descendencia de Pedro Pacho y luego eso me es, sorprendió bastante, me sorprendió bastante. Pero cuando me hablo ya de judío sefardí, yo hablo ya como una persona nueva en la genealogía. eso Dije, ¿qué es eso? es, eso es. Realmente, ¿qué es Me eso? parece Uno increíble, ve al ¿verdad? judío, Dicen, ¿no? uno culturalmente, pues desafortunadamente vemos al judío como una persona que vive en Israel, Ujú. que fue exiliada, pero de Es- parte de Israel, vivió en Europa, fueron perseguidos por la es- Inquisición, no, perdón, Iglesia. los nazis, por los La nazis. iglesia, la Inquisición era la iglesia católica. Pero no, pero fueron eso es. perseguidos por los nazis en Europa. Es lo Ah, bueno, más que uno eso. escucha de ellos realmente, el sufrimiento. Y nunca uno se imaginó que fueron también perseguidos por la Inquisición católica. Eso es. Entonces yo, porque yo no sabía. O sea, Sí, a Sergio, lo mejor me lo dijeron efectivamente. en la escuela, pero Sí. hace Yo tiempo, creo ¿no? que Yuri con su tesis va a investigar bastante más. Hay un libro que es muy interesante que yo lo descubrí por una clienta que le empezamos hace unos meses, que le hemos ya presentado, que se llama Tierra Morenica, que lo escribió, aquí lo tengo a ver si lo voy a enseñar, sobre los judíos de los sefardíes en Michoacán, que lo escribió. Aquí lo tengo, además lo pedí, lo tenemos, José Obadía Navarro, que es Ujú. una persona que le mandamos un abrazo desde aquí, a ver si pues tenemos la oportunidad de poderle conocer, incluso alguna vez verdad, que le puedan ustedes entrevistar, que escribió el libro Cotija, Tierra Morenica, el origen judío hispano-portugués de sus pobladores, ¿no? De 2015, ¿no? Y en este libro, José Navarro escribe que él trabaja en Ciudad de México, es financiero, o sea, ha estudiado la historia de Michoacán, entonces él ha estudiado, ustedes lo habrán trabajado en muchas genealogías, que hay muchas familias, aquí tengo los nombres, Mendoza, González, Valencia, Silva, de la Parra, Oseguera, Barragán, Sahagún, Carranza Ochoa, Morales, Torres, que tienen origen sefardí. Hay como 25 familias que fueron a Michoacán hace 400, 500 años y que eran como los mismos de La Garza, Montemayor, Treviño, Carvajal, Alicante. etcétera, que fueron a Nuevo León también, y los que fueron a Jalisco, en Guadalajara también muchísimos, y también habrá en Cancún, habrá en otras zonas de México, en todo Centroamérica, en Colombia, en tantos sitios ¿verdad? Con tantas líneas que se han investigado también allí, y que entonces, pues que hay muchísimas familias por investigar. Entonces, ustedes, yo les animo a no tener miedo a investigar nuevas líneas, porque ahora se va a publicar un importante libro, esto es el anuncio de un amigo aquí de Zaragoza, sobre los nombres sefardíes de la Corona de Aragón, que va a publicar entre 2.000, 3.000, 4.000 apellidos y familias de origen sefardí aragonesa, que no se conocen hasta ahora, de Álvaro López Asensio. Se lo anuncio aquí porque lo va a publicar pronto y lo va a editar una editorial aquí de Zaragoza. A ver si a Álvaro le pueden invitar ustedes a otro programa. Yo, si quieren, les daré sus datos. Es profesor aquí en Huesca de Por religión, favor. es especialista en judaísmo y él ha Ok, escrito muchos libros. Pueden buscar Álvaro López Asensio y busquen los datos en Google y ok. saldrá. Tiene muchos libros de los sefardíes en Calatayud, en Egea, en otros lugares aquí en Aragón. Y como saben, el corazón de España era Castilla y Aragón. En la corona de Aragón había decenas y decenas de miles de sefardíes, ¿no? Pues esos archivos, muchas veces la Iglesia Católica los había guardado por razones históricas de protección, pues Álvaro ha tenido acceso a muchos de ellos y va a publicar ahora un libro, y en los próximos meses se va a dar a la luz de los apellidos. Él no es genealogista de hacer informes como tal para la nacionalidad, pero sí él es un buen investigador, ¿de acuerdo? Y entonces él ha hecho este libro, ¿no? Y otro gran investigador de Aragón, ya se lo presentaré algún día, le pueden también invitar, es Andreu Lascorz, que es el presidente de la Asociación Israel-España, Israel-Cataluña, que él fue a Cataluña hace varias décadas, pero es de Monzón, de Huesca, aquí al lado. Y él ha escrito su tesis sobre la historia de los judíos en la Corona de Aragón en la Edad Media, desde el siglo X, siglo IX, X hasta el siglo XV. Y él conoce muchísimos también apellidos sefardíes, ha investigado muchísimos. Y en la zona de Monzón conocen ustedes al genealogista Jeffrey Malka, ¿se acuerdan? El de Estados Unidos, el que escribió los libros de Sephardi Genealogy, Sí, allí sí. lo que está en Colorado. Pues Malka es de origen de Monzón.
que también es amigo de Andrés, que si que alguna vez quieren para alguna conferencia, pues él también son personas muy ilustradas, ¿no? Y luego también se llama Blasco, otra investigadora de aquí también de Zaragoza, también es especialista en sefardíes, muy buena en judíos, que también ha escrito libros, ya se los pasaré las referencias, y luego también Miguel Ángel Motis Dolader, que lo pueden ver en Google, Miguel Ángel Motis Dolader, que es aquí, igual le suena también de aquí de Zaragoza, que escribió su tesis, la tengo aquí, la voy a enseñar, es un libro brillantísimo, que se trata La expulsión de los judíos del Reino de Aragón, 2 volúmenes, de hace ya 30 Ah, años, ¿no? O más. Pues padre. este profesor me dio clase en primero de Derecho, cuando Mm. empecé la carrera en 1988. Y era ya, me llamaba mucho la atención que hablaba ya de judíos, de sefardíes. Digo, ¿cómo le puede gustar? Fíjate qué persona más culta, cómo ya, fíjate, sabe tanto. Y después de tantos años, ahora tendrá como 60 y tantos, se ha dedicado 40 años a estudiar. Y son los que más saben, creo que de España es Andrés, Sí. con el que les he dicho antes, Álvaro López Asensio, Miguel Ángel y la señora Blasco. Creo que son los 4, son de los primeros espadas. Hubiera, como en el Tour de Francia, los 10 primeros en el maillot amarillo. Estos 4 aragoneses están entre los 6, 7 primeros y son de aquí. Y pueden, cuando vengan ustedes a visitarnos, les puedo facilitar el contacto de todos para que también les expliquen. Son brillantes, son unos genios y son Miguel Ángel Motis de Olaver. También, recuerdo que ha escrito muchos libros y su trabajo de fin de carrera la hizo sobre la expulsión de los judíos de Zaragoza. Un libro también lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro, que es blanco del año 70, 80, 81, así ya, y también habla, y luego la tesis la hizo sobre la expulsión de los judíos del Reino de Aragón, habla del decreto de expulsión, todas las familias expulsadas, todo, y luego el libro verde de Aragón, que también lo conocerán, que es un libro, ¿se acuerdan? Sí, Es otro libro claro. de genealogía, pues este lo editó Miguel Ángel con creo que otro profesor más, una editorial de aquí de Zaragoza, que habla de muchas familias sefardíes de aquí aragonesas, ¿no? Ya saben que es que claro, el corazón de España eran Burgos, Valladolid, Corona de Castilla, y luego la Corona de Aragón, aquí en Zaragoza, en Huesca, Teruel, pero aquí Zaragoza era la capital, y aquí estaba la base de los sefardíes, 1492, 1492, y 10.000 personas que teníamos en Zaragoza en 1492, 2.000 y pico eran judías, eran sefardíes, más del 20% de la población, fíjense. Entonces, claro, es algo que es impresionante, ¿no? Y luego, Claro. cuando vengan a Zaragoza, verán la guía de la judería de Aragón, que la ha editado Álvaro López Asensio, ahora se la mandaré si quieren en PDF, son unas 100 páginas, la ha editado hace 3 o 4 meses, que la ha patrocinado el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Había 7 sinagogas aquí en Zaragoza, 7, y había 2.000 judíos, fíjese, que eran todos los asesores del rey, los financieros, artesanos, abogados, médicos, profesores, investigadores, y eran la base de aquí, de toda la economía, de la cultura, aquí en Aragón. Y los musulmanes fueron también en el siglo X, siglo XI, antes de todo el problema que hubo con los almogáveres y los almorávides, todo lo que hubo en Sí, esos pues años, sí, ¿no? la, la, Entonces aquí los, es la historia, ¿no? de España, que luego se trasladó a América, cuando ya emigraron los españoles allí, toda la continuidad. exacto, sí, los judíos tienen mucha relación Fíjense, con en la Aragón cultura. hay mucha con la- base ahí. Es muy interesante. Claro que sí, la guía de la judería de Aragón, ahora la voy a buscar, se la mandaré ahora al acabar la conferencia y verán que es interesantísima. Guía de la judería, se la voy a mandar, que está en PDF Oiga, y la ha escrito doctor, Álvaro. Sí, ¿y qué muy bien. posibilidades tiene la gente? ¿Usted entonces ve este proceso como una posibilidad? No puede decirse que al 100%, ¿verdad? Porque depende de la Eso es, genealogía, de las familias, eso es. pero es muy complicado que la gente lo haga. Hay posibilidades de que lo tengan, la obtengan. ¿Cuánto se demora? La gente ¿qué le podría decir a usted a la gente de cómo es el proceso? ¿Es noble? Pues ¿Es muy miren, claro, complicado? miren, ustedes, efectivamente, ustedes han tenido la ley 12-2015, que ha sido la ley que ha durado estos 5 años, entre el 2015 y 2019, que ya saben los requisitos que son, la Sí. genealogía, certificado de comunidad judía, había que ir a un notario, hacer el examen del Instituto Cervantes, etcétera, etcétera. Pero esa ley, claro, ya terminó en el 2019. Entonces, al acabar esta ley, en el otro sistema que tenemos, los requisitos son muy parecidos. El 85-90% son iguales. No hay viaje a España, no hay notario, pero todo lo demás, el demostrar el origen sefardí, genealogía, certificado de una comunidad judía, otro tipo de pruebas, hay muchas, ¿no? Hay bastantes que se pueden recabar, es la base del expediente, ¿de acuerdo? Y luego, pues todo lo demás son ya, claro, en este expediente la decisión, igual que en el otro, pertenece al Ministerio de Justicia, al Gobierno de España.
Y esa decisión es una decisión que la pueden tomar en 6 meses, en 1 año, 2 años, 3 años. Tiene que tener la gente un poco de paciencia, porque son expedientes complejos, que llevan tiempo y que, claro, depende siempre de un tercero. Es decir, depende siempre del ministerio. Que igual que en Portugal, fíjense en Portugal, ¿quién iba a decir hace 2 años, hace 3, que concedían a todos sin problema? ¿Quién iba a decir luego que iba a pasar lo que pasó? También, por eso, claro, son decisiones siempre de un tercero, de un gobierno, por circunstancias políticas, ideológicas, todo. En España, a diferencia de Portugal, tenemos 100 años de ley sefardí. Entonces, claro, Ya, con madera, claro, no se sabe lo que puede pasar, pero es muy difícil que ocurra lo que ha ocurrido en Portugal, porque tenemos Sí, una gran base, una base sólida que por encima del Partido Popular, del Partido Socialista, de los gobiernos que haya de un signo o de otro, hay un consenso a favor de los sefardíes, por culturalmente, después de hace 100 años, porque todos los liberales y conservadores antes, en la Segunda República, hay un libro, lo tengo también por aquí, Los sefardíes en la Segunda República, del 31 al 36, luego al 39 con la guerra, que también había muchos sefardíes que lucharon en las brigadas internacionales, también con los republicanos, también. Y luego muchos sefardíes también que en el bando de Franco le dieron mucha ayuda en Marruecos para luchar, digamos, contra el comunismo también. Entonces, claro, también le apoyaron a Franco, muchos sefardíes. Y había también muchos en el bando republicano también luchando. Hay un libro que ha salido en el Diario Judío de México, en el Enlace Judío hace poco, de que lo ha escrito un autor mexicano que tiene apellido es como polaco o algo así, porque creo que es judío, pero askenazi. Está muy bien ese libro, lo estoy intentando conseguirlo, que hay como 60 o 70 judíos, sefardíes o askenazí, pero que emigraron a México después del año 39. Fueron allí. Se titula, no me acuerdo porque lo vi el otro día anunciado, muy interesante. O sea, que en los dos bandos hubo judíos, fíjese, sefardíes. O sea, que es algo que es por encima de ideologías, por encima de países, por encima de... Y fueron a México. Y estuvieron ahí luego en las comunidades judías de México. Fueron después de la República, fueron exiliados, pero también en el bando de Franco en Marruecos había 400.000 sefardíes en ¿En, 1936 en qué viviendo. parte de México fueron exiliados los judíos? ¿Podría decir los estados que se Hay que concentran? no, mirarse, estarían en Ciudad de México casi todos, me Ciudad de imagino. México ¿Casi es todos? mayoría, Ok. pero por No lo ejemplo, conocen ustedes bien. yo tengo un No, familiar ahí que es famoso, que es Gilberto Busques Saldívar, que él Eso es, también fue embajador de México eso es, en Bélgica, y él trajo muchos sefarditas, porque eso es, también mi otro pariente, que es Lázaro Cárdenas, le sí, pidió que eso se es, trajera a los judíos a México. eso es, eso Entonces, es, en la parte del holocausto, ¿verdad? eso es. Y luego dense cuenta también que eso es que también, eh, eh, ¿cómo se dice? En la Guerra Civil de España, en 1936, dense cuenta que todavía no estaba el Estado de Israel, estaba la antigua, los territorios de Palestina, que el nombre Palestina viene por los romanos que le pusieron así, pero el nombre Palestina, Palestine, realmente, claro, era Judea y era todas las 12 tribus de Israel, que el nombre lo pusieron un poco, digamos, artificial, pero el nombre es Israel de toda la vida, ¿no? Entonces, Sí, en la Palestina británica, pues ahí empezaron a ir judíos, y empezaron a ir, y en Marruecos, y en Túnez y Argelia había 400.000 sefardíes en 1936-39. Muchos de ellos, para salvarse de los alemanes, luego fueron a Israel a vivir, ¿de acuerdo? Fueron sí. muchos, 400.000, fueron muchísimos. Entonces ahora en Israel hay entre 2 y 3 millones de personas sefardíes viviendo, muchísimas, ¿no? Y muchas son de origen de Marruecos. Eso mucha gente no lo sabe. Entonces, luego muchos se fueron a Francia, se fueron a Canadá, que hablan más francés, se fueron a Estados Unidos, que ahora hay muchas sinagogas sefardíes con muchas personas que fueron de Marruecos, de Turquía, de Argelia, de los Balcanes, de Grecia, de otros sitios más, pero de Marruecos fueron muchísimos. Entonces en Marruecos había muchos sefardíes en 1936, antes de la Guerra Civil, y muchos de ellos apoyaron a Franco. Parece curioso, pero lo apoyaron, porque Franco, el nombre Franco es muy sefardí. Si lo ven bien en los diccionarios sefardíes, Franco es súper sefardí, es un nombre muy judío, ¿de acuerdo? Y él lo sabía. Sí. Y a lo mejor él una de las claves de que se salvara a muchos sefardíes era en que él tenía la contradicción de estar con Hitler a lo mejor en las potencias del eje, tenía que quedar bien con Alemania, claro, pero al mismo tiempo era sefardí y sabía que era judío, él de sangre. Entonces él diría, claro, no voy a dejar que mate a sefardíes Hitler. Entonces él le salvó a muchos miles de sefardíes. Es una contradicción ideológica, personal, todo lo que sea, pero la realidad, el objetivo es que salvó a muchos sefardíes de los alemanes. Fue el país que más judío salvó en la Segunda Guerra Mundial, España. Además, con mucha diferencia, porque los demás se lavaron las manos. España les salvó. Cuando entraban por el Canfrán, entraban por Perpiñán, o entraban por Irún, muchos judíos a España, una vez estaban en España, estaban a salvo. Luego seguían a América, seguían a Israel, donde fuera, pero les salvó la vida a muchos miles.
Y es porque que también había nazis refugiados aquí en España, lo he leído también en Málaga, en más sitios, vinieron de Alemania, tal, luego les estuvieron ahí protegidos también a la vez, pero eso también es deplorable. Pero al mismo tiempo, ciertamente España salvó a muchos sefardíes de los alemanes, a muchos, ¿de acuerdo? Porque es que gente del régimen de Franco decía, los sefardíes son españoles, son nuestros, lo pueden ver en la película El Ángel de Budapest, es que un sefardí era un español en 1936, 1939, era un compatriota, uno de los nuestros, entonces Pues sí. había que salvarle de esa Es barbarie. que Sefarad Bueno, quiere decir España, España, eso es, claro que en, sí, pues en, ¿qué sería? ¿Cómo se claro, llama? ¿En ladino? ¿Será en ladino? Porque en hebreo no creo. eso es, ¿Será en claro que ladino? sí, En México todavía tenemos muchas palabras así de ladino, como Ancina es. muchas, muchas, eso es, claro Y, que sí. y mucha gente piensa que es que la gente no sabe hablar, pero es No, que ladino. va, que parece, suena raro, pero es que son, claro, palabras ladinas, ¿no? Que por Sí, cierto, el sí, ladino habría que potenciarlo mucho más. Ahora están con el catalán, con el vasco, con no sé qué, que hay que respetar. Yo, desde luego, no es ni lo que había con Franco hace 60 años, que a lo mejor les limitaban, decían que eran dialectos feos, raros, que sonaba mal. Eso no es cierto, eso no es correcto. Decirlo así, hay que respetar la cultura de la gente. Pero no es lo de ahora, que es que ahora se ha pasado de un extremo al otro, que no se deja hablar español en las escuelas. En Cataluña no es ni lo de hace 60 años, ni lo de ahora, pienso yo. Entonces yo creo Wow. que, ¿y por qué no se potencia el ladino? ¿Por qué el catalán, el vasco tanto? ¿Y por qué no el ladino? Que el ladino es algo de hace 500 años, algo de nuestra cultura, en el corazón de España, ¿no? Que es algo bonito, que es algo que además a mucha gente que ama a España, que ama a nuestra nación, en todo el mundo, tantos cientos de miles de sefardíes, estarían encantados a través del ladino, volver también al idioma español y a volver a que ustedes lo enriquecen tanto en América, con todas las academias que hay de la lengua, y en México, en Colombia, en Argentina, en todo. Yo creo que es una unidad, ¿no? De la hispanidad, ¿no? También eso, y creo que eso, el ladino, tenía que formar parte, yo pienso, de la hispanidad, ¿no? Como lengua, porque es bonito, que son palabras de, cuando leen ustedes el Quijote, es que están viendo también el ladino, realmente, sí, ¿no? claro, sí. Están viéndolo, yo que lo tengo aquí, lo tengo arriba, el Quijote, ahí lo tengo arriba, el Quijote de la Mancha, también lo sacamos, y es que el idioma de entonces del Lazarillo de Tormes, leen el Buscón de Quevedo, que vean también de esa época, ¿no? Y ven, ¿verdad? Y es que le están viendo el ladino también un poco, ¿no? Es interesante. Pero, Bueno, doctor César, disculpa, Yuri, sorry, pero se me vienen las preguntas. Ok, mire, yo Sí, voy a hacer un futuro que usted, porque obviamente yo empecé con Portugal, se truncó por las situaciones claro que que sí, con Ucrania, y también sí, porque también tuve una situación, yo me hice ciudadano americano, ¿ok? mejor, muy Entonces me bien estaban hecho, pidiendo el pasaporte mexicano, y bien cuando hecho, fui al sí, consulado mexicano a pedirlo, sucede que el presidente Cedillo, en 98, por política arrogante, vamos a decirlo así, canceló la ciudadanía mexicana a aquellos que se hacían ciudadanos. Entonces yo eso me hice es, ciudadano naturalizado por medio de bien Estados hecho, Unidos. sí, ¿No? Ajá, derecho. Entonces, cuando quise volver al consulado a sacar el pasaporte para hacer el trámite de Portugal, pues eso es. el consulado me dijo que ya no era mexicano. Sí, que, era- sí. Pues que mire, con tenía que España ahora hay una gran solicitar ventaja. ser Ahora lo mexicano. comentaba, sí, lo comentaba antes con mi esposa al ver aquí el proyecto de ley de sefardíes del 2000, que no lo cambiaron luego con el ministro Gallardón y el ministro luego Paco Catalá. Aquí viene lo de la doble nacionalidad. En la ley de sefardí del 2015, aquí la tengo el proyecto de ley, pero luego quedó igual, el artículo, la disposición final primera, es muy Ujú. importante, esto mucha gente no lo sabe. Esto es importantísimo. Se cambia el artículo 23 del Código Civil, ¿de acuerdo? En la ley 12/2015 de sefardíes. Mírenlo aquí, quedó igual luego. Entonces lo que se dice es, hasta el año 2015, un mexicano, un nicaragüense, un argentino podía ser español y nicaragüense a la vez, o mexicano, porque hay convenio de doble nacionalidad, pero un sefardí que se hacía español en el 2012, el 2011, eso es lo que decíamos ahora, perdía la nacionalidad como con Portugal, se podía ser estadounidense, español, no estaba claro, la podía perder, la perdía gente. Ahora ya no, porque el Código Civil ahora dice, el artículo 23, lo ven aquí, se dice, sí, tendrán derecho a la doble nacionalidad los hispanoamericanos, que son los del artículo, ¿ves? El artículo 24.1, y los sefardíes originarios de España. ¿De acuerdo? Que siendo estadounidense no se pierde. No, entonces una persona que Ok. solicita la nacionalidad española, la española, no la portuguesa, por origen sefardí, puede ser mexicano, estadounidense, canadiense, de Israel. Imagínense que ustedes tienen un hijo o una hija y se casan con un francés o con una alemana, y dentro de un año se hacen alemanes, o dentro de 3 años, o franceses, o se hacen británicos. Pueden ser mexicanos, estadounidenses, y son también, pueden ser españoles y pueden ser todas las nacionalidades a la vez. Si se hacen por sefardí, sí. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Entonces, les animamos a todos
todos los mexicanos que están en Estados Unidos sean prácticos, se saquen la nacionalidad de Estados Unidos, se la saquen a la vez, porque van a tener dos. Yo eso lo recomiendo a todos, que es un doble pasaporte, tienen la principal potencia del mundo, Estados Unidos es un gran país, pero otro gran país que es México no lo pierdan, porque es la cultura, es toda la historia de tantos siglos, y es un país que es también memorable, ¿no? México, pero si se puede sacar la española por origen sefardí, sáquensela, porque tienen derecho Claro. a tener las tres, no pierdan ninguna oportunidad, hagan todas. Por eso los mexicanos que estén en California, ¿verdad? Sergio, que estén en Texas, que estén en Miami, que estén en Colorado, que estén en Vancouver, en Canadá, que estén en Montreal, se saque la nacionalidad de ahí, del país, pero mantengan la mexicana, pero se saque la española por origen sefardí, ¿de Sí. acuerdo? Bueno, Si se en mi casan con caso yo no español, tengo la ahí no está mexicana. tan claro, por Eh, matrimonio, pero sí, o los hijos por opción, pero sí el hacer sefardí, o hagan todos sefardí, ¿de Claro, acuerdo? en mi caso, doctor César, ya no tengo la mexicana, lo que me dijo el consulado Sí, mexicano. Tengo que aplicar sí, por ella. Pero la eso es, verdad, ya no la necesito. Yo vivo aquí en Estados Unidos, eso obviamente. es. Y a mí sí me interesaría, y me interesa, porque puede ser su futuro que te interesa ser judío sefardí. Una por rescatar esa herencia que tengo, Claro que ¿verdad? sí, Por algo descubrí mis orígenes, y yo le digo a Yuri, desde claro que que sí, empezó eso, fue quizá la manera de que mis ancestros me están dando algo cambio. eso ¿Verdad? es, Restaurar algo cultural mío. A eso una es, cosa, pero desafortunadamente, como usted dijo al principio, hay políticas en las embajadas, hay políticas en los gobiernos. ¿Okay? eso Estados es, Unidos es muy celoso de personas que quieren una ciudadanía ajena. Entonces, en el eso es, caso, por ejemplo, si yo empiezo a tramitar y yo soy ciudadano naturalizado, no nací en Estados Unidos, o sea que yo eso es, tuve que venir de otro país a Estados Unidos. eso Eh, es. se me respeta eso, lo que me preguntaría. O sea, no va a haber problemas con la embajada americana y de Eso España. es. No va a haber. No tiene que haber problemas, porque dése cuenta que Estados Unidos, igual que Israel y España también, con los sefardíes, es un país universal. En Estados Unidos hay gente de origen judía de Israel, hay gente de origen de Irán, hay gente de origen de Marruecos, hay árabes, hay judíos, hay gente de origen de Polonia, de Rusia, de Inglaterra, de Francia, hay españoles, hispanos, tantos muchísimos que están, ¿no? Y sin embargo, se mantienen todas las nacionalidades. Estados Unidos es la gran nación que unifica a todos, pero luego el resto pueden tener sus nacionalidades a la vez, claro, lógicamente. Entonces, el día que Entonces, yo con los tenga mi sefardíes entrevista, pasa igual, realmente pasa, es tengo mi universal, entrevista con la embajada puede tener o todos, las autoridades que tienen que dármela, eso es. no me van a decir, cancela tu Ah, ciudadanía americana. No, no, porque Estados Unidos eso pasa. En Israel, por ejemplo, hay un montón, 7 millones de habitantes y de ellos 1 millón, 2 millones, 3 tienen nacionalidad de Estados Unidos e Israel a la vez. Y hay personas que son de Francia, de Inglaterra o de Canadá, tienen las dos. Entonces, con Estados Unidos, la sefardí, España le va a mantener la nacionalidad española a una persona que es de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no le va a poner problemas, a no ser que no. sean ustedes que trabajen en el FBI, que trabajen en la CIA, que sean generales del ejército de Estados Unidos. Hombre, en esos casos hay que ver la normativa interna de Estados Unidos, pero una persona normal, el 99,9% de la gente puede tener todas a la vez, ¿de acuerdo? Solo casos excepcionales hay que ver la normativa de seguridad, de inteligencia, todo eso, pero lo normal se pueden tener todas las nacionalidades, con la española Sí. sefardí. ¿De acuerdo? Y una de las Y son ventajas que todos ustedes. tenía la ley de Portugal, porque cuando empecé Para mis mí se cosas. puede ser portugués y español a la vez, por eso el que tenga Portugal en trámite, yo lo respeto mucho. Yo no habría hecho Portugal nunca. De hecho, nosotros no hemos hecho nunca Yo Portugal, pero prefiero claro, español ahorita, y es lo que me encantó, claro, porque porque un mexicano, un por colombiano, la la cosa del cultura es pasaporte. española. Pero claro, Pero mi mucha gente se pregunta vendría pensó, siendo, doctor César, usted me pregunta sí, hacer esto, ¿ok? En Portugal no se pide que la persona esté en el trámite, vaya a España, vaya a Portugal, todo se puede no, hacer de lejos. En el caso de usted también eso es es. igual. Claro que sí. De hecho, nosotros, claro, Portugal es un país que ha sido hermano de España. De hecho, ha sido de 1580 a 1640. Éramos la misma nación, que era bajo la monarquía española. Pero luego somos países que somos cercanos, somos amigos, somos hermanos. Entonces, se puede ser español y portugués a la vez. Hay doble nacionalidad también. Sí, Entonces, con pero los yo sefardíes se puede tener como le voy a todas. Yo les repetir, de animamos a portugués. tener todas a la vez. El que haya optado por Portugal, adelante, no pasa nada. Bueno, Pero que haga de yo España ya dejé también. ese trámite, quiero empezar a conocer en España porque obviamente parece que está más, me respeta mi ciudadanía. Es más, con Eso Portugal es. se me explicó que podría afectarme la ciudadanía americana, que Puede también ser. fue cuando dije, ahí no voy a Claro, es tener. que la ley de Portugal, dense cuenta que le hicieron hace 8 años. Entonces, sí, está con buena intención, está bien. Pero claro, no, técnicamente no pusieron tantos. Claro, como España lleva tantos años que se cambió lo que les he enseñado ahora, el artículo 23 del Código Civil, que No, se dice, se puede ser mexicano, estadounidense, canadiense, israelí y español. perfecto. Que por sefardí hay una protección. Claro, en Portugal no tuvieron igual esa. Claro, no tuvieron esa intuición tan aquí, y aquí en España sí que está, en la doble nacionalidad. Porque, y de hecho, los menores, por ejemplo, si tienen hijos, si le sacan la nacionalidad
sefardí independiente, van a poder ser lo mismo. Si se casan en el futuro un hijo de ustedes con un alemán, se casan con un australiano, pueden ser australianos, alemanes, mexicanos, españoles y también de todos los países, porque por sefardí se puede tener todas, ¿de acuerdo? Entonces por eso les animamos a optar por la sefardí, porque la sefardí es que España es ya como Israel, como Estados Unidos, hay multiculturalidad con los sefardíes, se puede tener todas las nacionalidades, porque se abrió el 2015, eso fue un derecho histórico que se reclamaba hace muchas décadas por los sefardíes, es el poder ser una nacionalidad universal por sefarad, es que es la patria común sefarad, luego tú puedes ser estadounidense, israelí, mexicano, puedes ser judío o descendiente con sangre judía, aunque seas católico, seas protestante, seas sin religión y tener origen sefardí, puedes tener 3 o 4 nacionalidades a la vez. Es una gran ventaja que está ahora. Okay. Muy bien, mire, la pregunta más grande quizá que haría una persona que escucha este tema por primera vez, ¿verdad? Sería, Sí. ¿cómo empiezo? ¿Qué Sí. necesito? Por ejemplo, yo vengo con usted, doctor César, voy a Zaragoza, vamos a poner vivo en España, soy a Zaragoza, descubrí que soy sefardí. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es el primer paso? Los primeros documentos que son el pasaporte, los antecedentes no penales y el nacimiento, que son lo mismo que en la otra ley, son los mismos requisitos, y luego pues habrá que demostrar el origen sefardí con una buena genealogía o un buen informe, ¿verdad?, motivado de linaje sefardí, de apellidos, pero no del apellido López o del Gómez, un informe de una página no nos vale. Eso puede ser un López que sea adoptado, pues que sea de una persona originaria de América y que cogió el apellido de la persona que fue a América. Tiene que ser un informe que a veces nos dicen, el despacho del abogado siriano dice que cualquier apellido vale. No, otros no. Los apellidos sirven cuando se hace un estudio conjunto, cuando se hace un estudio que tiene que ser un estudio de muchos apellidos, que sea un estudio motivado, que sea serio, ¿de acuerdo? Pero Bueno, la genealogía se encuentra muchas veces, porque muchos de ustedes se les encuentra por los archivos, que hay muchísimos escaneados en las bases de datos de genealogía. Tienen muchas posibilidades de que salga un buen informe de genealogía. Y luego una comunidad judía del país que sea, lo más cercano posible, tiene que certificar el origen sefardí, ¿de acuerdo? en Si mi es de caso, Estados siendo Unidos, de estadounidense, México, de España, ¿de acuerdo? disculpe, doctor César, sí Sí, le entendí todo, disculpe, y le hago esa sí, pregunta porque es importante, imagino que mucha gente, vamos a sí, pasar este programa y vamos a empezar a promover los servicios de usted, sobre todo excelente, porque ella es ciudadana española y ella hace las claro que sí, genealogías para usted, ella le ayuda, le eso es, apoya con las genealogías. excelente, claro que sí, Yo, siendo ciudadano americano, empiezo a conocer ahorita, sí, yo puse el ejemplo de España, pero puse un mal ejemplo. Ahorita, yo, estadounidense aquí presente, yo vengo y digo, señor doctor Siriano, César, le voy a mandar ahorita, sí, voy a empezar con usted, voy a comprar su contrato. sí. ¿Qué necesita de mí, aparte del pasaporte? Pasaporte, en los no penales tienen que sacar, porque hay que demostrar los antecedentes no penales siempre en cualquier proceso de nacionalidad, y luego el nacimiento, certificado de nacimiento, ¿de acuerdo? Y luego la ¿Mis normativa, padres? ¿El sí, mío o la necesita de mis padres? el de usted solo, para lo que es el expediente de Ok, usted, solo el de usted. Luego para la genealogía, ya los expertos le pedirán ya el de los padres, abuelos, bisabuelos, si se puede conseguir o no, o se puede investigar de otras maneras las líneas, ¿verdad?, ok, genealógicas, cuanto más mejor. Y luego, otro requisito importante, la nacionalidad española sefardí, en todas las leyes, la del 24, la de Franco, la actual del Código Civil, la de Ley 12/2015, es demostrar la especial vinculación con España. ¿De acuerdo? perfecto. Otro requisito importante es que ustedes demuestren que tienen relación con España, que en Hispanoamérica y en Estados Unidos, las personas de habla española, ustedes ya por el hecho de tener la cultura española como lengua materna, el hablar español, como estamos hablando ahora, ya es un vínculo con España. Claro, le estamos hablando español, que es la lengua materna, entonces ya de todos nosotros, entonces ya es ya el demostrarlo, lo hablan en los programas, en sus relaciones profesionales, familiares, todo, ya es un vínculo con España. Y luego hay otras pruebas del vínculo con España, como haber viajado a España, tener amigos o familiares en España, eso se puede preparar un documento bueno. Luego el hacer donaciones a instituciones de aquí de España, ¿de acuerdo? Que eso lo dice la ley 12/2015, la demás normativa de antes, el colaborar con instituciones benéficas, culturales, asociativas, etcétera, siempre ha estado desde hace muchas décadas como prueba de la especial vinculación con España, ¿de acuerdo? Que Perfecto. eso En el caso mío, doctor César, ustedes lo tienen de sobra. ya se Sí, comprobó por medio de la genealogía que soy eso es, descendiente de Pedro eso es, Pacho y Diego eso Pacho, es. ellos Ahí sufrieron está, persecución. Yo ya tengo ese ganar, ya tengo esa ventaja, eso ¿correcto? es, Ok, muy bien. Pero para una persona que no la tiene, la genealogía la haría Yuri, ¿correcto? La puede, eso es, genealogista, se le manda a Bueno, hay usted. varios, tú sabes que hay varios, Sí, hay ¿verdad? varios, pero en el eso caso es. familiar, obviamente tenemos a Yuri. Claro que sí, yo les animo además a ustedes que están ustedes en California, ¿verdad, Sergio? Yo soy Yuri. Sí, Sí, a él ver, está en California. claro Yo que sí, soy qué aquí en bien. California, acuérdense, estoy en Estados Unidos. Claro que sí, pues en California es tan 12 horas interesante, ¿verdad? antes que Que, usted. que al formar parte
al estar en la zona de Estados Unidos que está, tantísimos millones de personas tienen también antepasados sefardíes, por todos los que emigraron allí, todos los que han emigrado luego después, posteriormente, y hay muchísimas genealogías muy buenas, ¿verdad? Allí, ¿verdad, Yuri? Entonces se puede investigar mucho y les animamos a todos los que se llamen López, González, Fernández, García, Moreno, Navarro, que vivan en Los Ángeles, que vivan en San Francisco, que vivan en San Diego, vivan en cualquier lugar de California, que se animen a la nacionalidad sefardí, porque pueden ser de Estados Unidos, de México, pueden ser de Colombia, pueden ser de Chile, pueden ser de Argentina, de Nicaragua, pueden ser españoles a la vez, y les animo, porque les va a salir, como mínimo, les va a salir muchos apellidos sefardíes, no uno, con López no vale, eso lo dejo muy claro hoy, que a veces nos han dicho en las pasadas semanas, no vale con un apellido solo, hay que investigar un informe conjunto, que sea serio, que sea riguroso, pero al mismo tiempo se va a encontrar genealogía, con mucha posibilidad, porque hay muchos archivos, millones y millones de archivos que están escaneados en las bases de datos, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante también para poder hacer un buen informe, Usted una nos buena puede investigación. conseguir, imagina todo eso que está compartiendo usted en la investigación que hace, en el Eso trámite, es. usted nos consigue. Una pregunta, ¿el costo de este trámite cuánto Pues eso es? depende, claro, como es una cosa profesional y así, eso lo decimos familia por familia, persona por persona, pero lo que sí que les puedo decir es que en la ley del 2015, la otra que terminó hace 4 años, las personas tenían que viajar a España, estar aquí 3 o 4 días, una semana, gastar en el viaje, porque había que firmar en un notario, había que hacer el examen del Instituto Cervantes, muchas personas se tenían que desplazar a Los Ángeles, a Albuquerque, a Washington, a muchos lugares, a Ciudad de México, a Guadalajara, a hacer los exámenes, a veces en avión, desde lejos. Tenían que estar ahí varios días. Había que hacer también había que pagar a un notario el acta notarial, que cobraba según el número de páginas. Estos eran gastos de varios miles de dólares, Bien solo cara, a adicionales. mí me salió bien cara eso. Por eso, ¿Sí? ¿Cuánto eso está? está en la ley 12 de 2015, pero en este sistema de carta de naturaleza no hay viaje, no hay notario, ¿de acuerdo? Entonces todos esos gastos se ahorran. Luego ya, Claro. profesionalmente nosotros con cada familia llegamos a un acuerdo, decimos, les explicamos muy bien cómo funciona, pues según si es una persona, si son 5, si son 6, en qué país está, según el nivel adquisitivo también, y hacemos un ajuste para que no salga, pues que no sé, que sea razonable, ¿no? Por cada familia, según la Yo creo situación de que cada es uno. Por una ejemplo, opción yo, maravillosa con el doctor porque realmente él sabe, él domina el tema. Además, él puede hacer el proceso completo y Les no como ayudamos en todo, él. hasta que se resuelva. Cualquier Sí, eventualidad que haya, dése cuenta que es un proceso administrativo donde el gobierno luego abre un expediente. No es un derecho de gracia, no es discrecional, como he dicho antes con la tesis doctoral, les no, he dicho, es un procedimiento administrativo normal, pero claro, es un procedimiento que no está regulado como cualquier otra ley, una ley de licencias de obras, una ley de extranjería, de permisos de residencia, que ahí está todo regulado, todo lo que hace falta aquí es muy antigua, es de los años 50 la normativa. Entonces, por eso, como no está muy regulado, claro, la gente se piensa que es, ojo, que se ve. No, no. Es un procedimiento tasado, administrativo, pero claro, hay que apoyarlo, hay que complementarlo, ¿de acuerdo? Con un trabajo luego profesional de los genealogistas, de las comunidades judías que hagan un buen certificado, de los vínculos con España buenos, pero también nosotros estamos ahí para apoyar con todo tipo de escritos, todo tipo de claro. ese cuento que nosotros llevamos dedicados yo llevo desde los 20 años, que estaba en tercero de carrera, que me dieron ya una beca. Ahí empecé estos libros de la tesis, los empecé ya con 20 años, 21, ya dedicado al derecho administrativo, 32 años. Fíjense, ya miles y miles de horas. Entonces, claro, que no tenemos miedo a enfrentarnos a ningún expediente de ningún tipo y que luego, con toda la práctica, la experiencia, todo lo que vamos mejorando, corrigiendo, estudiando bien todo, les ayudamos a la gente, todo lo que haga falta. Claro. No con la tenemos ley ningún de miedo. 1924, lo que estoy escuchando, no Sí, la ley de la ONU, no la ley de la de eso es, 2015. eso es. No es necesario estar en España. No, claro, porque es que Dos. hay otro procedimiento que la gente lo mezcla y un poco se da lugar a confusión, que Ujú. es el sefardí que lleva 2 años legal en España. Recuerdo que es el artículo 21, 22 del Código Civil. Es otra modalidad de sefardíes que es los sefardíes que llevan, esto se cambió en 1981, Claro. 82, que por ejemplo una persona de Estados Unidos que saca la residencia legal en España y lleva 2 años legal y es de origen sefardí. ¿Tiene derecho a pedir la nacionalidad viviendo en España legal? Sí, pero esa vía del que lleva 2 años legal en España es residual. Yo he tenido 2 casos en 7 años solo, porque lo usan Pero, poquísima gente. Puede ser alguno de Israel que vive, alguno de Estados Unidos judío que vive aquí o de Canadá, pero es muy, muy, muy poco habitual porque está el de carta de naturaleza. Realmente el otro está, claro que existe, pero que no se usa apenas porque se introdujo con la idea de poder abrir más, que estuvo muy bien, pero luego se aprobó la ley 12-2015, que superó ya con creces ya, desde el punto de vista administrativo, doctrinal, en todos los aspectos,
a esta normativa de llevar 2 años legal. Es que queda Pero para totalmente los que superado no ya, viven en está España como, y no como tienen esas anquilosado ese circunstancias, artículo. Lo tenían para los que que no viven en España, modernizar. tienen las circunstancias que usted ha dicho, que no viven en España, están aquí en Estados Unidos, trabajan El como 99% de la gente que pide vive fuera de España. fuera de Ustedes España, residen fuera. entonces no necesitan estar. Ok, muy Y bien. cuando obtienen la nacionalidad, muchos clientes ahora de amigos de Monterrey, de Colombia, de Estados Unidos, el 99% de la gente vive fuera de España y sigue viviendo fuera. Entonces son residentes en el exterior. Es como si nosotros nos vamos a vivir ahora a California, nos vamos a vivir a México, nos vamos a vivir a Colombia y tenemos ahí nuestro trabajo, todo. Seremos españoles residentes en el exterior. Votaremos en las elecciones, en el consulado. Tendremos derechos como ciudadanos residentes, que hay como 2 millones de españoles o 3 que viven fuera de España. Ingenieros, abogados, Ujú. economistas, estudiantes y mucha gente también que han obtenido la nacionalidad por sefardí y por otros medios que no vienen a vivir a España, se quedan viviendo en América. ¿De acuerdo? Y tienen derecho a votar, derecho a la protección diplomática si viajan por el mundo, etcétera, etcétera, como ciudadanos de la Unión Europea, no son solo de España, son ciudadanos de toda la Unión, de los 27 países, pero no tienen que vivir en España, ni pagan impuestos en España, solo si tienen negocios en España, si tienen un contrato en España y salarios, si tienen propiedades en España, pagan impuestos aquí. Si no, serán residentes en el exterior. ¿De acuerdo? Y se Perfecto. aplica la normativa fiscal del país de origen con los convenios que haya con España. ¿De acuerdo? Eso Ahora, mucha ¿quién gente no lo certifica sabe. que soy judío sefardí? Cuando estaba haciendo el trámite de Portugal, era la comunidad israelita de Lisboa. Sí, Me iba a dar un certificado una vez que sí, validé. eso es. Eso es. Pues en este sistema, en la ley del ¿Es lo 2015, mismo? había 8 tipos de prueba. En la ley del 2015, que era el rabino de tu ciudad, el rabino de tu país, la Federación de Comunidades Judías de España, que es la que, la que certifica con más autoridad, pero valen cualquier tipo de prueba. Eso en la ley del En 2015. sus Pero el sistema trámites, nuestro ¿quién nos certifica? En sus trámites, ¿quién nos puede ser certifica? cualquier comunidad o cualquier prueba de origen sefardí de cualquier tipo. Es mejor que sea la Federación de España. Nosotros el 80% de los personas que les hemos ayudado, el 90% tienen la Federación de España, pero muchos también no pueden tenerla pues porque tiene criterios algo que son igual especiales que de un tipo o de otro. Entonces vale cualquier tipo de prueba que sea fehaciente, que sea alguien especialista en sefardíes que lo certifique. Puede ser un rabino de Buenos Aires, puede ser un rabino de Australia, puede ser uno de México. ¿De acuerdo? Lo importante es que haya pruebas en conjunto, todas, que no sea una o dos, sean 3, 4, 5, que demuestren el origen sefardí de la persona, ¿de acuerdo? Lo ideal es Perfecto. España, pero si el de España, por las razones que sea, no puede actuar, no es imprescindible, ¿de acuerdo? Es Perfecto. conveniente, Otra pero no es preguntita, doctor imprescindible. César. Entonces, se puede más prueba. Ya tiene mi información, ya se Eso es, certificó que soy judío sefardí por instrucciones eso es, jurídicas y culturales de España. eso es, Eh, Empieza el trámite jurídico. eso ¿Cuánto es. puede tardar el trámite jurídico? Pues nosotros calculamos, mire, la última experiencia que tenemos de este tipo de trámite es entre el 2007-2008 y 2015-2016. Recuerdo que la ley 12-2015, como saben ustedes, empezó a aplicarse el 2015, pero en un año o dos no era popular todavía. Hasta el 2017-2018 no empezó, digamos, el boom, ¿no? Y el 2019, que ya acabó, fue el 80% de los solicitantes fueron entre el 2018 y 2019, ¿no? Pero en el sistema nuestro, el de Carta de Naturaleza, los últimos aprobados fueron entre el 2007-2008 y el 2016, que fueron cerca de 6.000 personas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, que fueron una media de 1.000 personas al año, que no está nada mal, mucha gente No, no no lo está sabe. nada mal. Entonces, Una fíjese, preguntita. entonces, Vamos a suponer entonces que ya está el hay, proceso. perdón, sí, perdón, Sergio, entonces hay casos que tardaron 6 meses, otros un año, otros 2 años, otros 3 años, otros 4. Hay gente que dice, tarda 7 años, tarda 8. ¿A dónde? Enséñame un caso que ha tardado 7 años, porque es un poco una valoración a ojo, ¿no? En los lugares donde están publicadas las resoluciones se ve más o menos, desde que se empezó el expediente, hay casos que tardaron 6 meses, otros tardaron un año, otros tardaron 2, otros 3. Entonces nosotros calculamos que pueden tardar 2, 3, 4 años, ¿no? Un expediente, pero puede ser Perfecto. menos. Depende de Puede las ser menos. circunstancias Ok. políticas, del ministro de Justicia que haya, sea de un partido, sea del otro, porque puede ser un ministro de cualquier partido que tenga simpatía hacia los sefardíes. En la época de Zapatero, hace 14 años, el ministro López Aguilar, socialista, el ministro Caamaño, socialista también, eran muy partidarios de los sefardíes, eran catedráticos de Derecho Constitucional y han escrito, aquí lo tengo también, un libro que lo prologaban y escribían artículos a favor de los sefardíes. Y eran socialistas, no tienen que ver. Y sin embargo, luego el Partido Popular aprobó la ley 12-2015 con Rajoy de presidente y luego con Ruiz Gallardón, ¿de acuerdo? Con otros ministros que apoyaron muchísimo también a los sefardíes. O sea, que hay un movimiento, digamos, de consenso en España a favor de los sefardíes, de los grandes partidos, ¿no? De las grandes corrientes, porque es histórico, es que es España, es nuestro corazón de nuestro país. Entonces es algo que lo tienen que apoyar todos, con independencia de las ideologías. No hay que tener miedo de que gobierne uno o gobierne el otro, que a veces decían, ay, va a ganar uno, ha ganado el otro ahora.
cada uno tendrá sus simpatías, eso yo las tengo las mías, pero que hay que ser en esto objetivos, porque los requisitos de sefardíes se cumplen, teniendo todo bien. Y no hay que tener miedo. Eso Porque quería se cumplen. preguntarle, porque aún teniendo todo bien, sobre todo aquí en Estados Unidos se ve mucho, aún teniendo todo bien, de repente, pum, dicen no. El proceso jurídico tarda un mes, un Sí, año, 2 años. Aquí eso en es. Estados Unidos pasa, por eso le hago la pregunta. Sí, si ahí tarda 10, 15 años, ¿verdad? En regularizarse una persona y la A nacionalidad hasta veces 20. Yo tarda así. tengo personas Ya cercanas en la cuando tiene el familia que están final, allí no. 15, 20 años lleva. No, y sí se Por eso puede decimos, no tardar tengan. años, ¿Por qué años. se dan mal Ahora, si en les este tarda 2 años o caso, 3? vamos a suponer, En Estados doctor Unidos son César, 15, son 20, ¿no? Sí, vamos a o suponer, Claro. doctor 40. César, ya Sí, por metido eso, todo, 40. y pasa un año y ya está a punto de terminar todo, y todo está bien. ¿Qué Sí. impediría que a mí me dijeran uno? O no, que no, ¿qué posibilidad habría de uno, estando todo claro, limpio, Claro. claro, todo, Claro, tiene nosotros todo no claro, conocemos ya, casos en la historia que hayan sido denegados, ¿no? Antes del 2016, salvo que nos falle la información. Hemos estudiado todos los libros que ven aquí atrás, de arriba, y son de otros que hay más arriba, que hayan son sido, desde ¿qué? 1930, ¿no? De Denegados, leyes y de. Entonces no conocemos ningún caso denegado. Entonces, yo entiendo que deben denegado. actuar todos. Si hubiera algún imprevisto de que se retrasara un expediente, de que pues nosotros estamos ahí para hacer alegaciones, hacer Bueno, escritos, ¿de yo he acuerdo? Hacer todo visto, tipo de cosas. Estamos acostumbrados en nuestra vida desde hace 20 y tantos años de trabajar en esto, en licencias de obras, en licencias urbanísticas, de medio ambiente, en cosas de función pública, en permisos de residencia, de estudiantes. Hemos trabajado en derecho administrativo 30 y tantos años, sí, desde los solo, 20 solo años. Entonces, puede por eso ser es nuestro día a día. Es lo normal y estamos duplicados, para apoyar en todos los aspectos. duplicados de nombres sí puede afectar. O sea, por ejemplo, si se llama Juan López Chávez, y ese Juan López Chávez quizás tiene antecedentes criminales y es algo, eso, pero no es Y el un caso. requisito que se pide efectivamente es el no tener antecedentes penales en España. Pero claro, en las personas que están legales aquí ya, que llevan 10 años, llevan 15, hombre, alguno ha podido tener una pelea en un bar, ha podido tener, yo qué sé, algún desliz de algo, de lo que sea, entonces nadie es perfecto. Entonces, claro, una parte de la población que vive en España legal, 5%, el 3%, nosotros lo vemos hemos hecho muchos expedientes de nacionalidad por residencia, ¿no? Yo lo veo por las estadísticas, pueden tener un problema penal. Entonces eso les afecta a su nacionalidad. Pero Claro, eso el que está en España, pero es algo que puede ser una pelea en un bar de un día que le dices a uno, eres un no sé qué, y eso afecta. Pero el que está en España, pero nacionalidad sefardí, el 99% de la gente que la pide, el 99,5,9, está fuera de España. Entonces no ha podido tener antecedentes en España. Entonces, ese requisito, claro, yo creo No que solo, aplica. solo hay 2 casos o 3 en 150.000, la ley 12/2015, que han podido tener antecedentes. Los demás no tienen, si viven fuera de España todos. Ya está. ok, muy Por bien, eso ese perfecto. requisito es algo que suele salir bien porque lo hace el gobierno, lo hace de oficio y lo mira en la base de datos del Ministerio de Justicia, ¿no? El Ok, no la tener siguiente antecedentes en pregunta ahí España. viene. Ya se aprobó. Me dices, Sí, Sergio, ¿qué crees? ya Ya está. eres ciudadano español, Eso ya es. te certificaron. Ahí Eres, está. fíjate, eres, por poner tu línea judía sefardilla. ¿Cuál es el Sí. siguiente programa? Entonces lo ¿Tengo que hay que ir que a hacer es ir al España? consulado. ¿Tengo que Si ir a un ustedes viven en consulado, a una América, embajada? si eso es, si ustedes viven en América, hay que ir al consulado o la embajada de España y se hace la jura de la nacionalidad en la sección del registro civil, ¿de acuerdo? En Ok. ¿Y Monterrey, quién? en Ciudad de México, en Guadalajara, en Los Ángeles, en Houston, en Albuquerque, están los consulados españoles y ahí se hacen las juras de la nacionalidad. Si la persona vive en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia, le hacen el registro civil de España. Pero la inmensa Perfecto. mayoría viven en América, entonces juran allí, les dan el pasaporte español y si deciden vivir en América, se inscriben en el consulado y son residentes españoles en el exterior, ¿de acuerdo? Y con todos los derechos, igual que un español que vive en España, pero residentes en el exterior, ¿de acuerdo? Y Perfecto. pueden tener doble pasaporte, triple pasaporte, ¿de Ok, acuerdo? entonces nada más Eso es se muy nos da un importante. pasaporte, es lo que nos Eso da, es. lo que nos da un certificado de naturalización como las Sí, demás se da, personas. sí, lo que se hace es el certificado de nacimiento como estadounidense o como mexicano, se transforma en español. Entonces, con el formato español se pone, como ustedes tienen 2 apellidos, en México, en Estados Unidos solo es uno, se pone el apellido del padre y de la madre, ¿no? Entonces, ya con ese apellido, no sé si tengo aquí alguno, parece que tengo aquí, Sí, no sé si lo imprimí en otro modelo que tengo, aquí está, mire. Este es el certificado de a nacimiento verlo. de un español sacado por Sefardí. Entonces Ok, viene aquí y entonces se le dan dos apellidos, ¿de acuerdo? Y aquí viene que es por origen sefardí, ¿de acuerdo? Por la ley, se cree que es de la ley 12/2015, pero en carta de naturaleza es el mismo sistema, ¿de acuerdo? Y luego este es el certificado de nacimiento de un español sefardí nacionalizado, ¿de acuerdo? perfecto, Entonces este certificado, con ese certificado le dan el pasaporte español. Y el que quiera perfecto. vivir en España, le dan también el DNI español, que es el documento nacional de identidad, que eso es para circular por España, el que va a Francia, va a Alemania, va a Italia, no necesita pasaporte y tiene el DNI, pero el pasaporte como tal, igual que el pasaporte de Estados Unidos, el de México,
es el documento de nacionalidad de una persona. Que le Ahora, dan. en mi caso, yo puedo usar el estadounidense como turista y allá Sí, y tener el español para residir allá, ¿verdad? eso es. Pueden hacer todo, Perfecto. claro que sí. Ahora, una vez teniendo yo ya mi residencia española, yo soy ya Sí, residente europeo. ¿Puedo eso vivir es. en cualquier parte de Europa? Eso es, se puede vivir en Francia, en Alemania, Italia, hay que inscribirse luego como ciudadano comunitario, pero hay libertad de circulación en los países del espacio Schengen, Alemania, Francia, Italia, eh, Holanda, Bélgica, de acuerdo a los países principales de Europa, creo que son M- todos menos 2 o 3 los que están en el espacio Schengen. Menos Inglaterra ahorita, ¿verdad? Inglaterra no se Sí, es puede. que Inglaterra se salió de la Unión Europea por el Brexit, eso es. ¿Pero qué? Sí, el Brexit, la que es el British Exit, la salida de los británicos, que se llama así, ¿no? El Brexit, que fue la que hubo hace 2 o 3 años, El un Brexit, sí. acuerdo, Pero sí ya que se Inglaterra salía. no entraría ahí para yo vivir ahí, ya no Claro, puedo. no, pero hay una preferencia también. Al ser europeo se puede entrar, los permisos de residencia son más flexibles, ¿de acuerdo? Hay también Muy bien. una situación también. Ahora, Sí, le hago las preguntas porque obviamente son preguntas que nos van a hacer cuando sí, presentemos este programa y son eso importantes es, saber, la verdad. Y qué bueno que se eso están es, grabando porque de esa manera la gente lo puede escuchar. eso es, Una pregunta, la siguiente pregunta vendría siendo, una vez ya que soy español, puedo vivir en cualquier parte de España y eso es, mantener mi ciudadanía americana. eso Ok, es. a ellos, a los judíos sefardíes se les considera como refugiados, se les da ciertos No, beneficios. que va. El español que llega a España por origen sefardí es igual de español que uno de Córdoba, que uno de Sevilla, que uno Mm, que está casado con española, imagínense un canadiense que se casa con una española y al año de estar legal saca la nacionalidad española por ser marido de española. ok, Es y lo uno mismo, es empieza, ya español puede por empezar a buscar residencia, uno de trabajo. origen, uno sefardí, ya no, el pasaporte no pone nada ya, es el mismo, no pone nada dentro. Lo que pasa es que luego por razones sentimentales, por Mm, razones históricas de corazón, claro, el que es de origen sefardí, tenemos amigos de México, de Israel, de Estados Unidos que dicen, hoy me escribía uno que se llama Abravanel, que me ha escrito, ¿saben? Abravanel fue el que le tengo que responder, tengo ahí el email para responderle, que saben que cuando la expulsión de los reyes católicos, en 1492, el decreto, el jefe de todos los sefardíes de España se llamaba Abravanel, que era el que ayudó, que él hizo una carta pidiendo a los reyes católicos que no expulsaran a los judíos, y casi les convenció, les faltó un pelín, si hubiese sido un poquito más, entonces hoy nos escribió un Abravanel, que me hablaba de Israel, ha escrito, entonces fíjese, pues claro, la gente que la obtiene llamándose Abravanel, claro, tiene en su corazón un sentimiento hacia España, fíjese, desciende del que asesoró a los reyes católicos para que no mm, expulsaran a los judíos, fíjese que es algo impresionante, ¿no? Pues es algo desde uno que se llama González, uno que se llama García, que se llama Moreno, Navarro, hasta Abravanel, todos tienen derecho a la nacionalidad por origen sefardí, y es algo bonito para España, porque es algo multicultural y que es algo claro. histórico, ¿no? También, fíjese. Una pregunta, y esta pregunta viene, ya soy ciudadano, estoy viviendo allá. Entonces, Sí, prácticamente no se le considera un refugiado, es un ciudadano normal, eso tiene es, que buscar su trabajo, hacer eso todo, es, o sea, no tiene un derecho como... Mire, le hago esa pregunta porque los refugiados de Israel a veces, o los refugiados del Medio Oriente, de Middle East, que le llaman aquí, eso cuando es, vienen aquí por un año se les da una especie de welfare. Yo no estoy pidiendo eso tampoco, no estoy. eso es, Pero probablemente me hagan esas preguntas, ¿verdad? Sobre todo gente que tuvo esa situación. Cuando claro, en 2004, cuando hubo la guerra de Irak, Bush trajo gente del Medio Oriente, eso árabes, es, y sí, a ellos se les dio por un año un welfare. sí, Se les consideró así, inclusive se les dio préstamos claro. en muchas preferencias. Eso no pasa con los judíos No, mire, sefardíes. el perfil de persona que obtiene, que pide la nacionalidad sefardí suele ser una persona que está en Estados Unidos, en América, en otros países del mundo, que tiene su profesión, pues como médico, abogados, tiene sus empresas, periodistas, de todo, o que están jubilados ya, también muchos, y que tienen ya su estatus allí, entonces ya dicen, yo quiero ser español, pues porque me quiero ir a vivir a Málaga, me quiero ir a vivir a Palma de Claro, Mallorca, o a Valencia, o a Zaragoza, a Madrid, a Barcelona, entonces ellos ya vienen, se retiran, o tienen sus empresas aquí, sus profesiones, y entonces pagan sus impuestos en América, pero el que quiere perfecto. tiene sus negocios en España y hay un régimen fiscal y todo que favorece, hay convenios entre todos los países, ¿no? Entonces la inmensa mayoría, el 99%, tiene ese perfil, ¿no? Entonces los que le van a preguntar van a ser normalmente así, porque son, claro, que tienen ya, digamos, es una vida que ya tienen hecha en América y quieren en España, pues porque hay mejor clima, hay Ujú, mucha seguridad también, es cierto que ya ven, hay un sí, coche de policía en cada esquina en España, ahora venía a claro. casa y he visto 4 o 5 coches de policía en 10 minutos. Entonces eso dices, ¿qué seguridad hay? Que esto es algo, es que eso y se pagan impuestos, pero a cambio hay seguridad y hay escuelas, hay hospitales, hay una sanidad que se te da derecho, el que sea español, que eso es muy importante también, hay un derecho a educación para los hijos, que eso, claro, se pagan impuestos, hay unas carreteras muy buenas. El otro día yendo a Madrid, el régimen de autopistas y carreteras que hay en España es fabuloso, el tren de alta velocidad también, el AVE,
pueden ir ustedes, ya saben, desde el norte de España hasta Málaga, hasta el sur, y van en 3 horas, en 4 horas, en tren. Eso es por un régimen de impuestos, pero claro, a cambio hay un nivel de seguridad, de estabilidad aquí importante, ¿no? Y a la vez eso no quiere decir que el español no sea alegre, igual que el mexicano, el hispano, acabamos de trabajar y estamos también celebrando, estamos también, pero a la vez hay una seguridad, es esa mezcla. Por eso España yo lo recomiendo mucho, mucho para venir a vivir, porque hay seguridad, pero a la vez hay alegría. Es eso. En otros ¿Cómo se países de Europa, yo con comunican? todo respeto, será todo lo que Sí, sea, pero que vienen a España también los alemanes y Sí. los suecos La y pregunta los que le he hecho finlandeses, ahorita por se la hizo un alegría poco que hay extraña aquí. mi pregunta porque me han hecho esa pregunta si es como un refugio. No, no es un programa de Claro, refugiados. Es para prácticamente la gente que se aplica, como ahorita me acabo de decir, es claro, profesionista, solvente, eso es, vamos a decir decente, ¿ok? Vamos a claro, decir eso es. decente. Entonces, ahora, mi pregunta sería acá. Vamos a poner, yo quiero irme a vivir a Francia, yo quiero irme a vivir a España con esto también. Eso es. Pero también hay algo que descubrí de mi ancestría, que parece que tengo una condaduría. ¿Se le llama condaduría? ¿Usted podría restaurar eso también? no, ese es un protocolo que se Eso hace es un protocolo, aparte Sí, ¿cómo ¿verdad? O es? sea, por eso con la pregunto, El ¿cuál es conde, corona. la el conde o diferencia? de Marqués. Sí, se hace con pues con el rey, pero tienes que hacer un protocolo Sí, con el rey. ¿Usted tiene sus trámites, don César? ¿Doctor César? habría que mirar, claro, porque si los ancestros son bastante recientes, pues habría que ver los derechos históricos y todo, y se puede estudiar, claro que sí, Y todo. nosotros sí. Te lo digo porque tengo dos tíos que hicieron su ciudadanía sefardí y se hicieron Sí. marqueses también. Entonces También, a en ellos les serio. costó como 15 años casi Qué hacer interesante. Pues eso. me mande luego los ejemplos, que es muy interesante también, claro que sí, porque eso, claro, hay mucha cosa, no solo es ya la nacionalidad, son también más cosas, ¿no? También, en todo. Sí, claro. Pues, Ok, pues, ahora, yo perdería mi ciudadanía española francesa si no vivo allá. Vamos a suponer, No, no, te porque acabo de ya decir digo que el de acuerdo, porque 99% de la... yo hago impuestos, Sí, además déjeme, hago impuestos fiscales yo. Entonces, obviamente cada año tiene la gente que reportar eso es, sus ganancias, sus eso es. declaraciones, ¿verdad? Sí, Ahora, en el caso mío, se compartió, vivo ahí, ya soy ciudadano, solamente se va a dar como sí, una matrícula. Aquí en eso Estados es, Unidos usamos el seguro social para matrícula de empleo, eso de es. identidad. ¿Qué ustedes usan allá? Sí, aquí es la seguridad social, que hay derecho por ser español o por estar cotizando, si eres extranjero, y entonces los derechos que hay son igual que un español, ¿de acuerdo? Una vez llegan aquí a sanidad, y otros todo el régimen del Estado, pero que si ustedes viven en el extranjero, serían residentes en el exterior, ¿de acuerdo? Y de hecho la inmensa mayoría de las personas de origen sefardí viven fuera de España, ¿de acuerdo? Y la nacionalidad la mantienen igual, porque la han obtenido por régimen sefardí. Entonces son españoles en el exterior. Lo que tienen que hacer es en el consulado renovar su inscripción cada X años, o su ¿O pasaporte, cada cada, 5 cada años, 10 cada 10, años? 5 o 10 años. Hay que 5 o 10 renovar el años, ok. pasaporte, sí, eso es. Se me daría una multa si yo no pago impuestos en España, viviendo aquí en Estados Unidos? No, es que hay un régimen fiscal, claro, si hay españoles que llevan, por ejemplo, que son de Zaragoza o son de Sevilla, o son de Córdoba, y se han ido a Estados Unidos hace 40 años a vivir, no pagan ningún impuesto en España, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Porque, claro, Ok. están fiscalmente residentes allí siempre, toda su actividad que hacen, ¿de acuerdo? Ok, ahora, ¿puedo Solamente explicar eso de 5 o pagarías, 10 años, ir al consulado y decir, yo no vivo en España, vivo aquí en Estados Unidos, eso es. no he residido en España, pero tengo la ciudadanía española? ¿Qué Eso hacen es. ellos al respecto? Claro, ustedes tienen que declarar dónde viven y ellos hay un registro, entonces la persona consta que vive en España o vive allí, en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Si viven fuera de España, son residentes en el exterior, ¿de acuerdo? Sí. Hay que ir Ahora, estas renovando, preguntas, usted las ve, son importantes porque obviamente se nos sí, van a hacer a nosotros. claro, Sobre eso todo los es, estadounidenses, somos nosotros los mexicanos o la gente que ha venido a Estados Unidos, le ha costado mucho trabajo la ciudadanía estadounidense. eso es, Entonces, han tenido que sacrificar muchísimas sí, familias, generaciones, tuvieron que cruzar la frontera sí, muy estar fuerte. 20 años, 30 años, 40 veces, eso es. Yo les animo a ser Exacto. españoles, porque es que Entonces, pueden tener todo, imagínense, yo vengo, vienen después que son judíos sefardíes, porque vienen de sí, Guadalajara, Monterrey, de los lados de eso es. México. Y el primer temor que tienen, voy a perder mi ciudadanía estadounidense. Ya nos contestó que no. No, También, ok, yo no voy a vivir allá, voy a estar aquí, pues tengo que pagar impuestos, se me penaliza. Ya me contestó no, que no. no, porque Y hay son una manera. residentes en el exterior, eso es. bueno, Estados Unidos sí te va a pedir que pagues impuestos porque Estados Estados Unidos Unidos, pero no persigue. España, es lo que quiero España saber. no, Claro, España no, claro, en si no tienen España no. negocios aquí ni tiene propiedades, Perfecto. claro, si no genera en España nada, ¿cómo va a pagar en España? Solo si Exacto. tienen En aquí, si se España compra no una es casa, así. si tiene una Perfecto. empresa en España y hace negocios, ahí sí, pagarán Ahí en sí, claro. régimen Si de uno genera equivalencia. ingreso allá, tienen que Al declarar. mismo tiempo, mucha gente se piensa que en Europa se pagan muchos impuestos y se pagan sobre el papel, ciertamente, pues las leyes fiscales son más altas que en Estados Unidos, pero hay muchos sistemas, pues sobre todo para los inversores, nosotros les animamos a invertir en España, a muchas personas de América,
Y hay exenciones fiscales muy grandes. Por ejemplo, si se crea un fondo de inversión, que hay que tener 1 millón de euros de capital, no tiene que ser en dinero, puede ser en bienes, se paga el 1% de impuestos. Eso mucha gente no lo sabe. Se paga 1% en de Estados Unidos. Y estamos en Ok. España, no en Francia o en Alemania. Es los fondos de inversión, que lo puede crear una persona individual con 3 o 4 personas de su familia, ¿de acuerdo? Y se paga el 1% de impuestos solo. Estamos en España, es legal, es una empresa, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, es No, decir, que hay regímenes muy buenos también aquí en España para invertir, que hay que conocerlos bien con un buen asesoramiento fiscal de un especialista. Podríamos en contacto con alguno que sabe mucho y no se pagan un 40, un 80%, un 70%, como se habla, eso solo con ciertos regímenes fiscales, pero en otros hay una flexibilidad también, ¿de acuerdo? Para perfecto. poder invertir en La- España. Ahora, el contrato de usted, cuando usted le da el contrato, ¿usted ya lo cotiza para nada Sí, más empezar o sí. nada más para empezar? Pero puede haber más gastos a futuro, ¿correcto? No, nosotros normalmente ya se calcula todo antes de empezar en una familia, Ok, porque se ve todo lo que se va a presentar, qué documentos van a hacer falta, en varias semanas se reúne todo y eso ya cubre todo el trabajo hasta que se resuelve en vía administrativa. Que luego ok, hubiera que entonces emprender otras acciones de otro tipo se valoraría, pero hasta ahora no ha habido que usarlo nunca, ¿de acuerdo? entonces el precio que usted me mandó, ese que me va a corresponder, no lo va a, yo no lo vamos a mandar privado, pero el que usted me mandó, ese que se va a cotizar para mi caso, cada Eso es. caso es distinto, cada caso Cada es caso es distinto, claro. Uno puede ser un estudiante, me puede decir, ay, que voy justo, Jolín, estoy aquí en, oye, que te lo tienes que presentar, ¿no? Por lo de económico no te preocupes, que es algo que es, claro, y a lo mejor hay uno que es empresario y dice, oye, que yo quiero que me hagan 2 genealogías, me hagan 3, quiero tener 4 comunidades judías, quiero tener la de Seattle, perfecto. la de Nueva York, la de México, la de España, 5. Pues hace 5. Claro, Perfecto. un Muy bien. cliente tiene 5. Lo Y digo una yo, vez y que si yo favorable, 6 nacionalidades de él y sus 5 hijos. Le han salido hace wow, unos días y tiene 5 comunidades porque ha querido hacerlo mejor. Ya está. También que cada uno lo hace como quiere. Y hay uno que solo tiene una y le ha salido igual. También favorable. No tiene que ver. ¿De perfecto. acuerdo? Ok, otra pregunta. Una vez que empieza, ¿usted tiene planes de pago? Puede Eso hacer es. planes de pago. Claro que sí. ¿Cuánto pide inicialmente? Vamos a ver el precio total. ¿Cuánto pide usted inicialmente? La Eso mitad se mira del familia por familia. Hay 10%. familias que sé que en Estados Unidos tienen sistemas de pagos que lo hacen por adelantado o lo hacen en partes y en Hispanoamérica también. Eso somos flexibles, ¿no? Eso lo Ustedes valoramos son familia por flexibles. familia. Somos Muy bien. flexibles, claro que sí. Muy bien, hago estas preguntas porque vamos a presentar este video a gente Claro que sí. familiares. Ahora, Claro que sí. hablando con las dos Micheles, con familias que son Corona, Godoy, Uribe, sabiendo que algunos de nosotros Sí. descendemos de Pedro Pacho, Diego Eso Pacho, es. y tenemos líneas judías, ¿se le facilita más a usted hacer Mucho este más, trámite? claro que sí. Claro que sí. Es mucho porque además es una línea muy buena, que además ha sido aceptada por las autoridades de España y muchas personas han obtenido la nacionalidad gracias a esa línea. De acuerdo, que igual tienen más también en la familia. No descarten las otras, pero si tienen esa ya es una base bastante buena, ¿de acuerdo? Que es una investigación Bastante bien. Entonces, bastante la buena. ventaja de escuchar esto en dos Micheles ahorita es que sabiendo que Yuri es genealogista y lo asiste usted con ese Eso tipo es. de servicio, y Eso es. usted teniendo toda su experiencia que ha tenido con esta ley de 1924, ¿verdad? Eso es. Sí. ¿Cómo se llama esa ley? Disculpe. El Sí, es el decreto de estatuto Primo de Primo de de Rivera. Rivera. Ok, muy Primo bien. de Rivera, sí. Primo de Es el Rivera, inicial. ok. Luego se ha reformado varias veces, ha habido luego distintas y ahora es el Código Civil, el artículo 21. Y Entonces, las normas valdría de la desarrollo. pena hablar con usted, decirle, yo lo quiero que Yuri y Sergio están haciendo, porque yo también soy pariente de ellos, ¿sí? Y Eso me es. Claro que encantaría sí. tener la ventaja de aplicar. ¿Cómo ¿Cómo, se Eso es. contactan con usted, doctor? exacto, cómo se contactan con usted? Si nos pueden escribir, de acuerdo, aquí les voy a poner, sí, que luego lo tienen en nuestra tarjeta, todo, les mandaremos, vamos a ver, No, claro que sí. Nada más yo les voy a quería, yo mandar. lo pongo, nada Estamos más aquí haciendo que un queremos informe. que lo diga en voz y ya lo Ajá, escribimos. exacto, díganlo Eso en es. voz. Nos pueden escribir en el email cecilianoicap.es o gmail.com, de acuerdo, cualquiera de los dos, y luego en el WhatsApp, en este WhatsApp de aquí, 615-53-75-72 con el prefijo de España 34, más 34, más 34, 615-53-75-72. En ese WhatsApp y luego en el email ceciliano, como mi nombre, César Ciriano, ceciliano con R todo junto, @gmail.com o icap.es, es el Colegio de Abogados de Barcelona, estoy colegiado en 4 y este es uno de los que estoy, que es institucional, es el correo corporativo, ¿de acuerdo? Pueden escribir en Perfecto. cualquiera de ellos. Perfecto, Lo ya se tienen vieron aquí. dos Micheles, ya vieron, el doctor César Siriano tiene su website, en más, nosotros tenemos el contacto, yo estoy haciendo Sí, un trámite con él, pueden, también. pueden mirar Dígame ya. César Ciriano Sefardíes en YouTube, salen Ujú. 100 y pico vídeos que tenemos ahí publicados, y luego tenemos nacionalidadsefardíes.es y sephardicitizenship.com también en inglés,
y también tenemos en Facebook, pueden mirar, pueden ver en todos los sitios y hay un montón de información. El 70% de lo que tenemos es sobre el sistema de carta de naturaleza, pero hay un 30% que es sobre la ley del 2015. En eso no se tiene que confundir, que mucha gente dice, ha acabado el plazo, el 2021, y hay que subsanar, hay que no sé qué. No, eso es la otra ley, los que empezaron por esa. Exacto. Lo que tenga ya en trámite, tenga el notario, pero eso no tiene nada que ver con el sistema nuestro, porque eso ya no tiene nada que ver, es un sistema ya, el otro que ya terminó para los nuevos solicitantes, ¿de acuerdo? Y ahora Entonces, creando lo es que dijo el algo doctor nuevo, César, él está usando la ley de Primo de Rivera de 1924, eso es, por adelante, en 2015, la cual yo empecé con Portugal, la cual se me eso es, truncó por muchas razones políticas, eso es, por eso. Ahora estoy empezando con él, la española. La verdad, a mí eso me es, gustaba más la española que la claro que portuguesa sí, y él me va a asistir con eso. Entonces, yo les puedo decir a todos los que están viendo aquí el programa de Michelles, él es de confianza. claro que Él es sí, de confianza, es como familia. claro que sí, Yuri lo asiste, lo conoce de años. eso Y es, además, claro que Yuri sí, es el mejor ejemplo de ciudadanía de asistir a estación es Yuri. Ella lo tiene eso es. y ha ayudado Eso a es, de varias hecho, personas si también. tenemos la oportunidad, les podemos ir a visitar, ¿de acuerdo? Y prepararemos alguna conferencia con ustedes allí y luego les hacemos luego conferencias por Zoom, por Google Meet, a todos los que necesiten, por videollamada de WhatsApp. Y luego Claro. cuando vengan a España les daremos nuestras tarjetas de Zaragoza y de Barcelona, nos pueden venir a ver, aquí al despacho. Muchos clientes Y nos una vienen a pregunta ver, más, José hablamos con César. ¿Se ellos, hace todo. prueba de ADN? ¿Se hace prueba de ADN? La prueba de ADN es una buena pregunta. En la otra ley del 2015 no se puso como prueba del origen sefardí, porque ya saben que esto no está todavía muy desarrollado. Faltan los institutos de investigación genéticos, aún tienen que, sobre todo, el demostrar que la persona que ha hecho la prueba es esa persona, el demostrarlo con un notario, con el registro civil, pero en carta, en el sistema nuestro, vale cualquier prueba. Entonces, el que tenga la prueba de ADN que nos la mande, porque si una persona desciende de la península ibérica, un 80% y el 20% de la población en 1492 era sefardí, calculen, es 20% sefardí, 80% español, ¿cuánto será sefardí? ¿10%, 15%? Ya está claro que es sefardí esa persona. Ya Claro. solo con el ADN, por eso los apellidos, ¿cómo se vinculan con el ADN? Claro, uno que sea López puede ser descendiente de una persona indígena o puede ser un adoptado. Claro, puede fallar y por eso López no vale. O González solo no Sí, vale. es como Pero, los afroamericanos aquí. los 7 o 8 apellidos que se investiguen, un informe que sea conjunto, una persona no tiene un apellido solo, ya sabe, tienen de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, tienen 30, 40, 60, 70 apellidos. Entonces, el ADN unido a los apellidos es también una prueba. ¿De Entonces, acuerdo? Es una valdría prueba la pena objetiva. también presentarle a usted una prueba de ADN. El que la tenga hecha ya está, pero el que no se obsesione, porque le puede tardar meses hasta que se lo den, pero que la tenga ya hecha es una prueba muy buena, Sí, muy yo ya la interesante. tengo. Es más, Pues es Portugal muy me lo pidió. interesante. Portugal me lo Claro, pidió. Y mejor. eso fue la manera de ellos empezar también mi trámite. Claro, es Entonces, que eso también vale. con ustedes no se necesita. Se puede No, empezar y se puede dar la prueba durante el proceso. se puede ¿Correcto? añadir, otro es una buena pregunta, el que se pueden añadir más documentos luego durante el proceso, ¿de acuerdo? Es Durante un el proceso proceso. vivo que no acaba nunca. Ok, Claro, hay perfecto. Ahora, clientes que están jurando en el consulado y dice, ay, que tengo, no solo soy de Pedro Pacho, soy también de la Garza. Digo, no me traigas la otra genealogía, que ya está, que ya estás aprobado, que eres español. Pero dice, sí quiero que quede perfecto, que ya no lo va a valorar el consulado, pero que se puede perfeccionar hasta el mismo día de la jura, del le digo esa consulado, ¿de pregunta acuerdo? porque Yuri y yo tuvimos esa situación. Al principio, cuando empezó mi trámite y se lo mandó a los abogados de Portugal, Sí, pidieron una prueba de ADN. Y sí, pues ellos quieren cobrarme 300 euros por la prueba de ADN. Y dije, sí, bueno, ¿y cuál es la diferencia de 300 euros a la que hacen aquí en Ancestry.com claro, en Estados Unidos? Entonces ella habló y preguntó, es más, me dijo, le sí, aceptaron Ancestry.com. Entonces, claro, en el trámite de usted, y más, me lo aceptaron y que bendito sea Dios porque ya lo tenía yo hecho desde claro. 2020. Entonces, en el caso suyo, con la prueba de ADN puede ser cualquiera, no necesario, y se puede Claro. pedir o se puede dar durante el trámite. ¿Y funcionaría más? ¿Le ayudaría más a usted eso en el trámite? Claro, es una prueba más. Lo que pasa es que el ADN no es la prueba esencial aquí porque todavía no está desarrollado el sistema para acreditar que es la misma persona. Por ejemplo, si uno se saca un pelo, si nos hacemos saliva, nos hacemos aquí o un Ujú. sudor, lo que no sé cómo se hace, ¿no? Pues entonces, claro, ¿cómo se demuestra que es, verdad, Sergio, que es Julio, que es César? Claro, pues eso hay que ir a un notario, habría que ir a un funcionario que diga, es él, que se la ha sacado. Entonces, todo eso, claro, tiene un coste, ¿no? El demostrar que esa persona es esa muestra, todo eso, y eso igual encarece el proceso. Entonces, claro, no se usa esta prueba en el sistema de España porque, claro, se tiene que desarrollar más, ¿de acuerdo? Y luego los institutos de investigación tienen que investigar los ADNs, todo, el genoma humano, todo aún más, pero sirve como prueba, ¿eh? Porque una declaración jurada de una persona que diga, yo soy Sergio, y soy, ¿de acuerdo? Soy Sergio Godoy, y me he sacado esta prueba de ADN, yo lo declaro bajo juramento, es una prueba,
acuerdo? Yo la voy a Claro. meter en el expediente, ¿de acuerdo? Porque es una prueba que diga el gobierno que no es Sergio Godoy, vamos a hacer otra nueva, una contraprueba y se demostrará que sí que es, ¿de acuerdo? Entonces Claro. eso Ahora, es a algo mí que mi que prueba es de ADN, flexible. perfecto. Mi Bueno, prueba de ADN me sale 2% judío y claro, viene por de los fin, Altos de Jalisco, es lo que ahí me está, salió. Entonces, eso es fue, Pedro Pacho, anda, Pedro Pacho, ahí ahí está. está, ahí Porque, ha y salido por eso le Pedro hago esa Pacho en el pregunta, porque de ADN, esa manera la gente va a poder relacionar también eso como un documento claro. importante de darle. Claro, si llegas a ver Pedro Pacho que sale en el ADN, se habría puesto algo más, habría puesto algún pelo más, igual era calvo así también y se habría puesto con melena, algo así, para que le salían más pelos, así salía más ADN, pero en vez de esos 2% salía un 15, salía un 20, todo un melenudo Pedro Pacho, entonces saldría un 20%, pero claro, igual solo tendría poco pelo, saldría solo 2%, pero ya está bien, es suficiente, ¿de acuerdo? Ah, bueno, pues sabe Es mucho eso, de Muchas gracias. historia, entonces. claro, No, eso, el doctor claro, sabe muchas cosas. La verdad es nada, que hombre, pues lo claro, reconocemos también, queremos honrar también su trabajo y claro reconocerle que y sí, agradecerle todo su trabajo aquí, claro que Sergio sí, y yo, y pues muchas gracias por habernos compartido esta claro que sí, a parte ustedes, que es importante de para la Importante. historia, para la humanidad, para nuestras claro que familias, sí, para un mejor futuro. Entonces, realmente, sí, pues gracias, doctor, por Gracias haber por estado estar. con gracias a ustedes Y nosotros. también, yo que ha sido un quiero honor, hacer ¿eh? algo que hacemos siempre en este programa, don César, ¿ok? Sí, Nosotros siempre les preguntamos, nosotros preguntamos a familiares, pero o sea, nos consideramos sí, familia ya, ¿right? claro que sí, yo igual, Si usted, este programa se llama Es de genealogía. Entonces, sí, al hablar de judíos sefardíes, estamos hablando de genealogía excelente. también. Y estamos hablando de nuestra herencia judía, hebrea, Sí, para algunos de nosotros, no todos. Eh, Le hago esta pregunta a usted. Si usted llegara a pasar la historia como don César Siriano, sí, que restauró las ancestrías, ayudó a encontrar a familias, ayudó a encontrar la herencia familiar judía sí. en cada familia. Aparte de eso, ¿qué es lo que usted quisiera que se recuerde? ¿Qué podría decir las generaciones nuevas? ¿Por qué se deben de interesar en esta parte judía hebrea de ellos? No, Sí, no dejarla porque, dormir, no dejarla ir. mire, yo creo que hay una cosa muy importante y es que en España, en Sefarad, en la Edad Media, en 1492, el 40% de los judíos que había en el mundo vivían en España, vivían en Sefarad. Es como ahora Israel o Estados Unidos, que de 15 millones de judíos, 7 y pico viven en Israel y 6,5 en Estados Unidos, ¿no? Pues España era un poco eso, en la Edad Media, ¿no? Entonces todo lo que ha sido España en todos estos siglos, en relación con el judaísmo, pues me gustaría que esto se volviera, hubiera un reencuentro con todo ello, que fuera consciente no solo ya la gente que es judía, sino todos los cientos de millones de personas de origen español, de origen hispano, que sean conscientes de esta sangre hebrea que tenemos todos. Luego el resto de la humanidad, pues que vea que la aportación de España, de ustedes también, de la hispanidad, de toda América, a la historia del judaísmo y a todo lo que ha significado los judíos, ¿no? En la historia de la humanidad, con sus defectos, sus virtudes, pero con tantas cosas que han aportado, tantas importantes en los descubrimientos, en la cultura, en la disciplina del trabajo, en los valores también éticos, morales de las sociedades, pues que esto sirva para que sea una aportación también, ¿no? Para que esto sea, la gente sea consciente que sirva para que haya una unión entre la cultura del pasado y el presente de ahora, y también para que cosas como el Holocausto y todo eso que ha ocurrido y tantas veces las matanzas de 1391, que ha habido tantas en la historia, que no se vuelvan a repetir, que todo lo que estamos haciendo ahora sirva también para que la gente tenga una mayor simpatía, ¿no? Y que vea que los sefardíes y los judíos son la historia de la humanidad, que se ha hecho muchísimas aportaciones a todo y que en España, que fue un gran error la expulsión de 1492 y que el declive de España también empezó cuando se expulsó a los judíos, que si no se les hubiese expulsado, España, madre mía, sería ahora muy distinto Sí, a lo que es, ¿no? Habría sido una súper enorme potencia, igual Estados Unidos no existiría y seguiría existiendo España, y a lo mejor América serían países también independientes, hermanados con España, como una Commonwealth, pero que seríamos muy distintos, y que fue un gran error eso, y que eso hay que reconocerlo y hay que decirlo muy claramente desde España, también, que no solo lo digan personas desde en Israel o lo digan en otros sitios como algo que es real, sino que también se diga aquí mismo, ¿no? Y se reconozca. Y que eso hay que ahora rectificarlo haciendo esta unión con los sefardíes que estamos haciendo ahora en España, con la nacionalidad, con la cultura, con el pasaporte, con el reencuentro, con las inversiones, con la cultura, con todo, ¿no? Lo que se está haciendo. Un poco más o menos Los eso quiero ancestros. transmitir. podríamos decir que está haciendo justicia a todos aquellos Hacer exiliados, justicia, eso es también. perseguidos, Claro, maltratados, desde Abravanel, que nos ha escrito esta abusados. mañana, fíjate, Yuri, que nos ha escrito una persona descendiente de Abravanel, ya sabes, el que hizo la carta Oh, a los wow. reyes católicos en 1492 para que no se expulsara de Israel, escrito, le vamos a ayudar. Pero también el que se llama García, el que se llama
moreno, que se llama Abulafia, toledano, todos somos sefardíes, ¿no? Por nuestra cultura, por nuestros apellidos y todos ahí tenemos que estar en ese proceso, ¿no? De un modo o de otro. Esa es la idea. Muchas gracias, doctor. Muchas Muchas gracias. ¿Qué hermosa contribución da? gracias. primo. Dos Micheles de aquí, le damos la bienvenida. Aquí Claro tiene que su sí. plataforma. Sobre todo los familiares que son de nosotros, que nos conocen, tenemos una página Facebook, La Michelada, Micheles y Corromiori. Te Pues apoyaremos, todos no te preocupes. estamos relacionados con Pedro Pacho. Claro que sí, pues eso está muy bien, ¿eh? Yo Es que tiene muchas muchos genealogías clientes. Ok. que hemos leído son fabulosas, ¿eh? Son, madre mía, qué investigación se ha hecho ahí. Es increíble cómo se puede llegar hasta 1400 y pico, ¿verdad? Y ver desde ahí, ¿cómo se llama? Que es de Extremadura, ¿verdad? De Freguedal se llama. Eso, Sí, desde Fregenal, donde estaban sí. ellos, no desde allá solamente hasta ahora, tantos siglos, ¿verdad? Y fíjese que no era expulsado por los reyes católicos, se había convertido antes, varias décadas antes, pero es igual, Sí, sefardí originario de España. exacto. Tiene derecho a la nacionalidad igual, por Pues Pedro los pues Pacho. a mí invitamos a esa todos línea fue a... la que me conectó también con Manuel Godó, que fue el origen Exacto. Eso es. de mi investigación. Invitamos a todas las familias de Jalisco, Michoacán, y los Claro que también sí. que están en Michoacán California, también. mucho Bueno, Jalisco, Michoacán, pues que hagan este proceso. Aquí tenemos un gran abogado que se dedica a eso. Entonces, pues ahorita vamos a poner su información, doctor, y pues muchas Gracias. gracias. muchas gracias. Y bueno, pues dos Micheles, representamos al doctor César David Siriano, es Claro que sí, gracias. abogado internacional, es abogado internacional, restaura judía sefardí. ¿Y qué otro tipo de práctica hace? ¿Dijo? Pues es Nosotros abogado. nos hemos dedicado a derecho administrativo desde hace ya 30 años, desde tercero de carrera, a lo que es trámites de inmigración y todo, permisos de residencia, de trabajo, golden visa de inversores, de estudiantes, todo, y a derecho administrativo, es medio ambiente, urbanismo, inversiones también internacionales en España, todo lo que es relacionado con el gobierno, todo. Llevamos como Perfecto. 32 años ya dedicados a todo esto, ¿no? Ahí Perfecto. estamos. Y un Muchas gran gracias, recurso doctor. para la familia si se van a España a vivir, porque nos va a ser el asesor, el coach Les de animamos cómo mucho también. empezar a vivir. Exacto, Claro con que sí, en bienes España, raíces también, claro y que sí. todo lo que se dedica al doctor. Pues muchas Claro que sí. gracias, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias, Gracias a primo. ustedes, ¿eh? Muy bien. Aquí. Budapest preto para salvar de la